a presionar en las colonias interiores, entonces comenzarán a amenazar incluso a la Tierra, o podrían simplemente atacar la Tierra directamente si quisieran, expresó Black. Axel levantó la mano haciendo que la habitación se quedara en silencio. No tendremos que preocuparnos por eso, tenemos los acorazados Forerunner que detendrán cualquier flota Covenant que intente atacar la Tierra. Además, las estaciones de defensa orbital se han construido en numerosos mundos coloniales interiores que frenarán el avance del Covenant a tiempo para que podamos reunir nuestra flota y montar un contraataque, dijo Axel. Es cierto, admitió el general Graham, pero el punto clave aquí es que los insurrectos están amenazando nuestras colonias exteriores. Puede que no tengan ninguna influencia directa en la Tierra, pero están desestabilizando nuestros territorios, y esto podría conducir a un problema mucho mayor. A la larga. No estoy descuidando a las colonias exteriores, general, simplemente estoy afirmando que cualquier ataque dentro de las colonias interiores será detenido. Ahora, en cuanto a los insurrectos, estoy cansado de que sigan siendo una espina clavada en nuestro costado. Aunque la humanidad estaba amenazada por el Covenant, los insurrectos todavía quieren luchar contra el CSNU por cosas que no entienden. La expresión de Axel se volvió seria cuando se dirigió al almirante Ross. Reuniré un grupo de trabajo y los dirigiré personalmente. Nuestra misión será tomar el control de este asentamiento y eliminar al grupo insurgente para impedirles comerciar con el Covenant. El almirante Ross quiso convencerlo de que no fuera, pero el rostro de Axel mostraba que estaba decidido a ir. Muy bien, almirante, dijo el almirante Ross. Los demás miembros asintieron estando de acuerdo con la propuesta. Enviar a Axel garantizaría su victoria y enviaría un mensaje a los insurreccionistas y al Covenant de que el CSNU no retrocedería ante ninguna amenaza, interna o externa. Una vez decidido el asunto, pasaron a asuntos más triviales. El Consejo tuvo que discutir el aumento del tamaño de la flota, el avance de la tecnología utilizada dentro del CSNU y la mejora del sistema de defensa de las colonias exteriores. Mientras que Axel ya había comenzado sus preparativos para la próxima misión. Cuando la reunión llegó a su fin, Axel se puso de pie abruptamente, lo que provocó que todo el Consejo volviera su atención hacia él. Él los miró con una expresión seria en su rostro. No soy un dios y espero que podamos dejar este tema, afirmó con firmeza. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas. Creo en la fuerza y la resiliencia humanas. Eso es lo que nos hará ganar esta guerra, no una intervención divina. Partiré para esta misión dentro de 24 horas. Durante mi ausencia, confío en que todos ustedes continuarán operando tan eficientemente como siempre lo han hecho, declaró Axel. Miró directamente al almirante Ross y añadió, usted estará a cargo durante mi ausencia. El almirante Ross asintió solemnemente, respetando la decisión de Axel. Como militar, comprendió la necesidad de una jerarquía y una estructura de mando. Momentos después, Axel había abandonado la sala de reuniones. Unas horas más tarde, se reunió sobre la Tierra un grupo de trabajo formado por un acorazado precursor, 3 cruceros y 2 portaaviones ligeros. El público aún no había visto la nueva apariencia de Axel ya que acababa de regresar de recuperarse por completo de la cirugía. Entonces, durante los 6 meses que estuvo fuera, Omni había fabricado videos propagandísticos de Axel hablando a la gente para elevar la moral y controlar el flujo de información sobre la guerra. Debido a esto, los civiles habían comenzado a tener un sentido de unidad y vieron la necesidad de permanecer unidos tanto contra el Covenant como contra los insurreccionistas. Aún así, había quienes pensaban diferente y se habían unido a un grupo de insurrectos, pero su número era demasiado pequeño para representar una amenaza importante para el CSNU. En cambio, fue el hecho de que estaban tan extendidos dentro de las colonias exteriores lo que los convirtió en un problema. Las colonias exteriores son más susceptibles a las ideas de los insurrectos porque se han enfrentado a la peor parte de la amenaza del Covenant. Aún así había más leales que insurrectos haciendo que la insurrección no pudiera extenderse tanto como antes. Capítulo 62. Sobre la Tierra, Axel estaba dentro del Forerunner Dreadnought, que convirtió en su nave de mando. Había enviado a los 3 cruceros y 2 portaaviones ligeros delante de él, ya que tardarían unos minutos en llegar al lugar, mientras que el acorazado Forerunner solo tardaría unos segundos. A bordo del Dreadnought había 2 equipos de Spartans, el equipo rojo y el equipo gris. El equipo rojo estaba formado por el comandante Jerome, 092, el suboficial jefe superior Douglas, 042 y el suboficial jefe superior Alice, 130. El equipo gris estaba formado por el suboficial Jay, 006, líder del equipo, el suboficial Adriana, 111, especialista en infiltración, y el suboficial Michael, 120, experto técnico. El equipo rojo ha peleado en más batallas que el equipo gris y tiene Spartans más experimentados. El equipo rojo ha participado en la batalla de Chiseti, entre otras operaciones contra los insurrectos.
Habían estado en más despliegues en las colonias exteriores que el equipo gris y habían visto más acción. El equipo gris era más un equipo operativo que realizaba operaciones contra grupos insurrectos y mantenía la estabilidad dentro de las colonias interiores. Solo habían sido desplegados en las colonias exteriores unas pocas veces, donde se enfrentaron a las fuerzas Covenant mientras ayudaban a evacuar una colonia. Si bien la experiencia entre los dos equipos fue diferente, todavía eran Spartans y cumplirían con sus deberes según se les ordenara. Un Spartan que acaba de terminar su entrenamiento sigue siendo una amenaza para cualquier especie Covenant sin importar su fuerza. Mientras Axel estaba en el puente, activó el panel de holocomunicaciones en su consola de comando. En pantalla, se materializaron los rostros de Jerome, 092, Douglas, 042 y Alice, 130. Equipo rojo, llamó Axel. Su objetivo será encabezar el asalto terrestre. Quiero un barrido inmediato de las posiciones enemigas y la neutralización de cualquier amenaza, pero tengan cuidado con los civiles atrapados en el fuego cruzado. Sí señor, respondió Jerome, 092 con un gesto de reconocimiento. Luego, Axel cambió al canal del equipo gris y transmitió los parámetros de la misión para Jai, 006, Adriana, 111 y Michael, 120. Equipo gris, llamó. Te desplegarás directamente a donde se sospecha que está la base de los insurrectos y evitarás que borren cualquier información que puedan tener. Tendrás que actuar rápido porque una vez que ataquemos, seguramente intentarán borrar los datos. Sí, señor, respondió Jai 006 reconociendo sus órdenes. A pesar de que el equipo rojo había pasado por más batallas y el predominio del equipo gris en operaciones, Axel sabía que todos estaban cortados por el mismo patrón. Eran espartanos, criado para la guerra. E independientemente de sus habilidades o experiencias individuales, cada uno fue más que capaz de llevar a cabo esta misión. Unos momentos más tarde recibió la noticia de que los otros barcos estaban a unos segundos de distancia. Entonces, calculó su posición proyectada para que no ocurriera ningún accidente y saltó usando el motor desliespacial del acorazado. En cuestión de segundos, el acorazado apareció ante un campo de asteroides. Frente a ellos estaba el asentamiento conocido como Escombros, que consistía en cientos de asteroides ahuecados, movidos juntos y conectados por tubos de acoplamiento. Los asteroides orbitaban alrededor del gigante gaseoso Hesiodo, que estaba más lejos en el sistema que la colonia original. Los habitantes de los Escombros eran antiguos colonos de la colonia Madrigal que habían sido evacuados por los insurrectos. Los insurrectos llevaron a los refugiados al grupo de asteroides que seguía a Hesiodo y se establecieron los Escombros. La mayoría de los refugiados aceptaron ideologías y estilos de vida insurgentes, ya que creían que sobrevivieron gracias a los insurrectos. Sin embargo, el CSNU no reconoció a los líderes del asentamiento ya que estaban vinculados a los insurrectos a quienes el CSNU considera terroristas y rebeldes. Cuando las otras naves salieron de la curvatura, Axel ordenó que comenzara la invasión. Hasta ahora, habían logrado permanecer ocultos de los sensores de los asentamientos, lo que les daría el elemento sorpresa. Dentro de los hangares de los portaaviones y acorazados, los Pelicans fueron cargados con marines, MCU y Spartans para comenzar la operación. Todas las estaciones comienzan la operación, ordenó Axel por el comunicador. Con esa simple orden, las fuerzas del UNSC habían comenzado a dirigirse hacia los escombros. Al mismo tiempo desesperación. Se lanzaron cazas de clase 1 desde el Dreadnought para proporcionar cobertura a los pelícanos que se acercaban al asentamiento. A bordo de cada Pelican había un equipo de marines, cada uno de ellos preparado para lo que se avecinaba. No se trataba de reclutas nuevos, sino de soldados experimentados que conocían los riesgos y los asumieron de buena gana. Sus ojos estaban enfocados e inquebrantables mientras se lanzaban hacia su objetivo. No había vacilación ni preocupación en sus corazones, solo determinación. Además de estos soldados experimentados estaban los Spartans del equipo rojo y el equipo gris. Se sentaron en silencio entre sus compañeros marines, cada espartano fácilmente identificable por su gigantesca estatura y armadura espartana que eclipsaba la armadura de los marines. Estaban sentados en silencio, esperando la orden de desplegarse. A medida que se acercaban a Ravel, Axel pudo ver algo de movimiento comenzando entre los asteroides ahuecados. Los habitantes se dieron cuenta de la amenaza que se cernía sobre ellos al detectarse movimiento dentro de la estación. El comando de escombros nos ve, informó uno de sus oficiales. Déjalos, respondió Axel. Prepárense para participar. En cuestión de segundos, el espacio tranquilo alrededor del asentamiento de asteroides estalló en el caos. Los sistemas de defensa de los escombros se activaron y comenzaron a dispararse disparos desde las torretas montadas. Los Pelicans maniobraron hábilmente a través del campo de fuego, sus hábiles pilotos esquivaron hábilmente los proyectiles entrantes mientras desesperación.
Los combatientes de clase se apresuraron a destruir las defensas de la estación. A todas las unidades, ordenó Axel. Proceda según lo planeado. A la orden, el equipo rojo desembarcó de su Pelican. Casi instantáneamente, se enfrentaron a las fuerzas enemigas manteniendo a raya a cualquier tropa que intentara detener su avance. A ellos se unieron los marines que se habían unido a la batalla. La presencia espartana en el campo de batalla cambió completamente las reglas del juego, ya que rápidamente abrumaron a las fuerzas insurrectas que no estaban preparadas. Mientras el equipo rojo avanzaba en tierra, el equipo gris había traspasado la parte central de la estación y ya estaba trabajando en su objetivo principal. Adriana y Michael estaban desactivando las medidas de seguridad tan rápido como se activaron mientras Jay los vigilaba atentamente. La batalla continúa mientras las fuerzas del UNSC avanzaban a través de los escombros. El equipo rojo continuó su avance agresivo haciendo un trabajo rápido con las defensas enemigas. Mientras tanto, el equipo gris había llegado a la sala de control central y había impedido que los insurrectos borraran cualquier dato que tuvieran. Cualquier dato restante dejado por los insurrectos se estaba recuperando y se utilizaría para descubrir bases, operaciones, personal, etc. de otros insurrectos. De repente, la voz de Jerome chisporroteó por el canal de comunicaciones, almirante. Su tono era urgente. Hemos localizado a un grupo de civiles atrapados en uno de los asteroides. Vamos a proceder a su extracción. Copia, Jerome, respondió Axel de inmediato. Asegúrese de que todos los civiles sean evacuados de manera segura. El tiroteo continuó fuera de la sala de control mientras el equipo gris trabajaba diligentemente en su tarea. Las fuerzas de la milicia Rebel intentaban desesperadamente detenerlos, pero no tenían superhumanos blindados propios, lo que hacía que su ataque no fuera efectivo. Al mismo tiempo, se detectaron fuerzas Covenant dentro de la estación y comenzaron a contraatacar. Almirante, tenemos fuerzas Covenant en la refriega, informó Jerome por el comunicador. Nos estamos moviendo para interceptar. Copia eso, Frad. Participa a voluntad, esos son los que venden armas a los insurrectos. Respondió Axel. Mientras tanto, Gretchen logró recuperar una cantidad significativa de datos. Michael subió los datos a la nave de Axel para su análisis mientras salían de la sala de control central. No pasó mucho tiempo hasta que todo el asentamiento fue sometido por las fuerzas del UNSC. Axel había tomado un Pelican y aterrizó en los escombros para inspeccionar los daños y ver cuánto tiempo tomaría volver a funcionar. Mientras caminaba por la estación, un grupo de insurrectos capturados se puso de pie e intentó atacarlo mientras gritaba malas palabras. Impediste la paz entre nosotros y el Covenant, pedazo de mierda, gritó uno de los insurrectos mientras uno de los marines empujaba a la persona al suelo. Cuiden su boca, insurrectos, amenazó el marino. Axel había mirado a la persona que intentó acusarlo y todo lo que pudo ver fue puro odio en los ojos de la persona. Si crees que alguna vez podríamos haber tenido paz, entonces estás delirando, dijo Axel mientras se acercaba al hombre que todavía estaba en el suelo después de haber sido empujado por el marine. El marine en cuestión se había hecho a un lado cuando Axel pasó junto a él. El hombre miró la imponente figura de Axel y se asustó por su tamaño. Intentó hablar pero ni siquiera podía pronunciar una palabra. Fue entonces cuando otra persona dio un paso al frente. El CSNU comenzó esta guerra contra el Covenant, por supuesto que no habrá paz si tú estás a cargo, afirmó el hombre mientras caminaba más cerca de Axel, lo que provocó que los dos MCU que lo escoltaban dieran un paso al frente. Pero Axel los rechazó y permitió que la persona se acercara a él antes de responder. Axel se elevaba sobre el hombre mirándolo como si fuera una hormiga. ¿Crees que el pacto te ofrecerá la salvación? Axel cuestionó. Lo único que quieren es la aniquilación total de nuestra raza. El hombre, como tantos otros entre los escombros, había caído en las mentiras y la propaganda difundida por los insurrectos de que su alianza con el Covenant era un camino hacia la supervivencia. Aunque no sería una alianza ya que la humanidad simplemente se convertiría en una raza cliente del Covenant, lo cual no es algo que Axel permitiría que sucediera. Tú mientes. Gritó la persona mientras sacaba un cuchillo escondido e intentaba apuñalar a Axel. Sin embargo, Axel había visto venir esto mucho antes de que sucediera. Cuando el cuchillo se acercó a su pecho, pareció como si el tiempo se hubiera ralentizado para Axel cuando agarró el brazo de los insurrectos y lo rompió. Y no se detuvo ahí ya que remató pateando a la persona unos metros contra una pared. Limpiad esto, dijo a sus marines, agitando una mano con desdén hacia el grupo de insurrectos. Entonces haga que los civiles que queden aquí reciban atención médica y comience a distribuir alimentos y agua. Axel había echado un último vistazo al grupo que estaba lleno de miedo, antes de continuar su inspección del asentamiento.
Había al menos 1 millón de personas repartidas por toda la estación, trasladarlas no sería lo ideal considerando su situación, y la mayoría estaban influenciados por propaganda que Axel no quería llevar a otra colonia. Mientras tanto, los escombros permanecerían bajo el control del Consejo de Seguridad de la ONU en el futuro previsible. Capítulo 63. Nota del autor: solo conduje como 10 horas, así que no tuve tiempo de escribir un capítulo, ni tengo acceso a mi computadora para crear capítulos porque lo dejé en casa, así que este es corto y los capítulos normales no reanudar probablemente hasta el martes a más tardar. No me he olvidado de ti, los lectores, tengan paciencia conmigo durante los próximos días. Entre los civiles de Ravel, los líderes de las estaciones, también conocidos como Consejo de Seguridad de Ravel, fueron arrestados y encarcelados por sus crímenes. Se les acusó de participar en la insurrección, de influir en todo un acuerdo sobre las ideas de la insurrección, de participar en actividades terroristas, etc. Estos insurrectos fueron la causa directa de que el asentamiento cayera bajo control de los insurrectos y provocara el sufrimiento de miles de civiles. Con más de 1 millón de personas viviendo entre los escombros, no todos iban a escuchar la propaganda que los insurrectos les estaban alimentando. Aquellos que se sabía que no los apoyaban fueron tratados con dureza y, a veces, utilizados como esclavos para realizar trabajos forzados. Esto obligó a otros a hacer fila y sembró el miedo entre los civiles de la estación. Ahora que la estación estaba bajo el control del UNSC, esas personas estaban contentas de ser libres y volver a estar bajo el UNSC, quien los protegería y los trataría mucho mejor que los insurrectos. Los datos recopilados de la sala de control central fueron analizados por OMI y revelaron comunicaciones con otros grupos insurrectos ubicados en otras colonias exteriores y algunas colonias interiores. Estaban intentando comunicarse con otros grupos para darles armas de pacto para usar contra el CSNU. Esto habría dado a miles de insurrectos armas del pacto, amenazando la seguridad interna del Consejo de Seguridad de la ONU. Entre los datos descifrados, OMI descubrió un archivo de video cifrado. Dentro había un mensaje de un líder insurreccional anónimo a otras células dispersas por las colonias. En su mensaje, el líder pronunció palabras de revolución y libertad, ensalzando las virtudes de una galaxia independiente, libre de las garras del CSNU. Lo terminó con una promesa decidida: el amanecer de nuestra nueva era se forjará junto con el pacto. Axel suspiró y sacudió la cabeza hacia los desilusionados insurrectos que probablemente estén siendo manipulados por el Covenant. Pero también, este mensaje reveló que estaban empezando a unirse entre sí. Lo cual, si se hace con éxito, podrían lanzar ataques coordinados contra logística clave del UNSC, soldados del UNSC y civiles inocentes en todas las colonias. Este mensaje en sí mismo es una amenaza para el CSNU. Dijo Omni mientras analizaba el mensaje y realizaba múltiples simulaciones sobre lo que sucedería si los insurrectos se unieran. Admito que es una pequeña amenaza ya que su número es pequeño y se limitan solo a las colonias exteriores. Sin embargo, la influencia dentro de las colonias interiores es más fuerte que su influencia, explicó Axel. Pero es mejor aplastarlos antes de que tengan la oportunidad de unirse, agregó Axel, entendiendo que es mejor evitar que surja un problema si se tiene la oportunidad. Omni, ponte en contacto con el almirante Ross y transmítele estos datos. Dile que necesito que él y los generales comiencen a elaborar estrategias para operaciones a gran escala contra las bases insurreccionistas en las colonias exteriores, ordenó Axel. Entendido, almirante, respondió Omni mientras comenzaba a cumplir sus órdenes. Mientras hacía eso, Axel continuó revisando los datos analizados, su mente estaba corriendo con varias cosas que podrían suceder en el futuro según lo que acababa de aprender. Si los insurreccionistas están siendo influenciados por el Covenant, entonces eso significa que podría haber más agentes del Covenant dentro de las colonias exteriores. Y la única raza en la que se le ocurre ser agente es una élite con su capacidad de camuflaje. Podrían caminar por ciudades humanas sin ser notados, a menos que esté cerca de una base militar donde los sensores de calor detectarán su presencia. Sin embargo, dentro de las ciudades donde viven civiles, los sensores de calor no existen. Si este fuera el caso, entonces esto podría mostrar que el Covenant estaba comenzando a tomar otra ruta en la guerra o tal vez tratando de distraer a Axel de lo que realmente estaban planeando. Pase lo que pase en el futuro, Axel haría los ajustes necesarios a cada situación que se le presente. Mientras tanto, invisibles en las sombras de una estación abandonada en una de las colonias exteriores, un grupo de insurrectos se reunió alrededor de un dispositivo de comunicación. Escucharon atentamente el mensaje de su líder, agarrando sus armas con fuerza mientras el lúpulo se encendía dentro de ellos. Juntos nos levantaremos, juntos nos liberaremos de las cadenas del CSNU, el mensaje del líder se escuchó por toda la sala. Los insurrectos que rodeaban el dispositivo de comunicación habían comenzado a vitorear en voz alta.
Este mensaje les dio la esperanza que necesitaban después de que muchos de sus hermanos y hermanas habían sido capturados o asesinados por el CSNU. Su principal odio era hacia Axel, conocido como el enemigo número uno de los insurrectos. Los había aterrorizado durante más de 10 años y ahora era el jefe del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que lo convertía en su objetivo número uno a matar. Dentro de la sala, mientras todos aplaudían el mensaje de su líder, dos insurrectos hablaban entre sí en la esquina de la sala. Así que perdimos contacto con los escombros, dijo Belly Wall. Era un agente que realiza misiones de espionaje y recopilación de inteligencia contra el CSNU. Sí, toda la célula insurreccional allí ha sido comprometida, pero si siguieron el protocolo entonces los datos que tenían deberían haber sido eliminados antes de que el CSNU pudiera obtenerlos, así que no creo que debamos preocuparnos por ahora, pero deberíamos mantener una estrecha vigilancia sobre nuestros otros puestos de avanzada. Explicó Jamar Hopkins. Era un miembro de rango medio de los insurrectos que visitaba principalmente otras células para establecer contacto y trabajar juntos. Ward asintió con la cabeza. Es demasiado peligroso aventurarse en las colonias interiores en este momento, pero tengo una conexión en la Autoridad Militar Colonial, CMA, que puede mantenerme informado sobre cualquier actividad militar significativa en las colonias exteriores, compartió. Bien, manténme informado de cualquier cosa para que se lo informe a los superiores y podamos hacer ajustes en nuestras instalaciones, respondió Hopkins. Ward asintió y salió de la habitación. Hopkins había permanecido dentro de la habitación ya que tenía que dar un informe sobre sus futuras operaciones contra el CSNU. Capítulo 64. Nota del autor: tuve que requisar una computadora de un Walmart local, estoy seguro de que no les importará que falte una en su inventario. De todos modos disfruten el capítulo. Dentro de Hatch-Harari, los tres jerarcas del Covenant se habían reunido en la Cámara de los Jerarcas para discutir algunas noticias inquietantes sobre la reciente batalla entre la inquisidora Ripa, Moramee y una flota del UNSC. El árbitro Ripa, Moramee fue llevado ante los jerarcas encadenado y obligado a arrodillarse una vez que estuvo frente a los tres jerarcas. El profeta del pesar lo miró avergonzado, ya que lo había perdonado y le había dado una flota para que pudiera ser un agente poderoso contra los otros jerarcas. Pero en cambio, simplemente trajo vergüenza constante a su nombre y ya perdió su flota 2 veces. Mientras la sala se sumía en el silencio, el profeta de la verdad fue el primero en hablar. Árbitro Ripa, Moramee, usted ha traído vergüenza y deshonra a todo el Covenant con sus repetidos fracasos contra los humanos. El árbitro Ripa, Moramee solo pudo bajar la cabeza en señal de derrota mientras pensaba que no era su culpa que el enemigo tuviera un arma secreta que usara contra él. Incluso les dio los datos que habían recopilado en la nave a los jerarcas para que se explicaran, pero parecía que eso no les importaba y solo se centraban en sus fracasos. Si ese es el caso, entonces no hay necesidad de que exponga su caso, ya que podría decir que los jerarcas ya han decidido su castigo o posiblemente la muerte. Serás despojado de tu rango de árbitro y te convertirás en el sirviente del nuevo árbitro que tomará tu lugar, afirmó el profeta de la misericordia. Fue el mayor y el primer jerarca elegido. Había leído los datos que Ripa, Moramee había enviado y lo que vio fue algo a lo que no creía que los humanos tuvieran acceso. Era una nave Forerunner, pero no solo uno de ellas sino 2 de ellas. Cuando vio estos datos, pensó para sí mismo, ¿cómo podrían los humanos reclamar las reliquias sagradas? El Covenant solo tenía un barco junto con varios otros artefactos. Pero los humanos tienen 2 de ellos que conocían. Después de reflexionar, estuvo a punto de contactar a los otros 2 jerarcas para obtener una sentencia reducida para Ripa, Moramee, ya que no fue su culpa haber perdido la batalla contra las 2 naves humanas cuando portaban 2 reliquias sagradas que contenían inimaginables fuerza. Pero cuando los contactó, ambos habían tomado la decisión de atribuir muchos de los fracasos de los Covenant a Ripa, Moramee y convertirlo en un chivo expiatorio en sus planes de continuar la guerra contra los humanos. A Mercy no le gustó esto ya que Ripa, Moramee no tenía forma de saber que los humanos tenían reliquias sagradas ni los jerarcas lo sabían. A pesar de su crueldad, Ripa, Moramee era un devoto seguidor del camino, deshacerse de alguien tan capaz sería un desperdicio al menos para sus planes. Entonces, en cambio, logró convencer a Verdad y Arrepentimiento de que no lo mataran usando la excusa de que matarlo sería un castigo demasiado fácil, en lugar de eso, convertirlo en el sirviente de otro árbitro sería mejor, ya que lo obligaría a tragarse su orgullo y vivir con el tormento de sus fracasos. Entonces, se decidió. El alguna vez poderoso árbitro Ripa, Moramee fue reducido a un sirviente, el más bajo de los bajos en la jerarquía del Covenant. Los jerarcas lo despidieron de su cámara con un gesto de la mano, enfatizando su insignificancia. Sin embargo, mientras los guardias se lo llevaban, Mercy discretamente se hizo a un lado para seguirlos. Esperó hasta que estuvieron fuera del alcance del oído antes de hablar con Ripa, Moramee.
Si deseas vivir y recuperar tu honor, te sugiero que tomes este castigo y lo vuelvas contra los jerarcas logrando algo tan grande que ni siquiera nosotros podemos descartarlo tan a la ligera, susurró Mercy. Ripa, Morame gruñó en reconocimiento, pero no levantó la vista de sus manos atadas. No estaba seguro de si Mercy lo estaba usando para algún propósito oculto. Pero no importó. Esta era su única manera de redimirse o quizás había algo más que podía hacer. Con una última mirada a su anterior posición de poder y prestigio, emprendió su nueva misión como simple servidor. Su mente corría con planes y estrategias, prometiéndose a sí mismo no decepcionar esta vez. Mientras tanto, Mercy había regresado a la cámara donde la verdad y el arrepentimiento seguían hablando. En secreto, los dos tenían sus sospechas sobre Mercy y sus planes, pero cosas así eran comunes entre los tres. Así que el nuevo árbitro será Kega, Botame, un comandante muy capaz conocido por sus tácticas inteligentes y su mentalidad estratégica. Creo que puede guiarnos hacia la victoria, anunció Trus. Mercy asintió, fingiendo aprobación mientras por dentro él hervía de indignación. Los tres jerarcas siempre operaron en un delicado equilibrio de poder y este movimiento fue claramente otra maniobra sutil de verdad para consolidar su dominio. Sin embargo, en el gran esquema de las cosas, no importaba. Pero no olvidemos que los humanos tienen en su poder dos reliquias sagradas, ¿de dónde las obtuvieron? Arrepentimiento cuestionado. Mercy se volvió hacia Digret y lo miró después de que él le hiciera una pregunta para la que ni siquiera ellos tenían la respuesta. Obviamente los encontraron en algún mundo, pero luego surge la pregunta, ¿son más de ellos? Los tres se sentaron a discutir sobre cómo los humanos tienen acceso a las reliquias sagradas. Una vez que terminaron, trajeron al nuevo árbitro. El árbitro Kega, Botame, fue llevado ante ellos y ceremonialmente se le concedió su rango. Mercy lo observó con una mirada fría e ilegible. No dio muestras de aprobación o desaprobación y dejó que la ceremonia siguiera su curso. Mientras tanto, en la Tierra, Axel estaba revisando el informe sobre las MCU. Con el aumento de fábricas, el CSNU pudo producir 300.000 MCU en 10 meses en lugar de un año. Por lo tanto, Axel continuaría teniendo fábricas produciendo MCU hasta que finalice el periodo de 12 meses. Las MCU producidas durante este tiempo se utilizarían con fines militares. La construcción de la megaestructura también avanza según lo previsto. Pero debido a la enorme cantidad de recursos necesarios, se estimó que terminaría de construirse en 1 año y medio. Lo cual no es nada de qué preocuparse, ya que 6 meses adicionales no afectarán nada, siempre y cuando tengan los Dreadnoughts, podrán defender mundos contra las invasiones Covenant. Al mismo tiempo, el programa Spartan 3 había comenzado y estaba utilizando la nueva apariencia de Axel como motivador para el reclutamiento. Después de hacerse cargo de los escombros, Axel regresó a la Tierra y se le pidió que apareciera frente a algunos reporteros porque no había aparecido físicamente en público durante más de 6 meses. Entonces, cuando apareció por primera vez, naturalmente, todos se sorprendieron por su nueva apariencia. Se alzaba sobre todos y algunos periodistas lo comparaban a menudo con un titán. Cuando le preguntaron cómo llegó a ese estado, solo pudo decirles que era clasificado. Intentaron presionar para obtener más información, pero él simplemente no les dio nada. Luego, una semana después, se anunció al público el anuncio de un nuevo programa militar llamado Programa Spartan 3 para aumentar el reclutamiento. La imagen mostraba la nueva apariencia imponente de Axel y tenía el lema Conviértete en el titán del mañana. Únase al programa Spartan 3. La imagen fue transmitida en todos los canales, en todos los carteles, se había convertido en un símbolo de esperanza, fuerza y unidad. El primer grupo de reclutas del programa que superaron todas las pruebas de acceso fue de 500. Y ese número siguió aumentando a medida que pasaban los días. Axel no se olvidó de los Spartan 2 originales porque quería que fueran los primeros en recibir la mejora de la semilla genética. Luego, en una fecha posterior, cuando complete su propia versión de la semilla genética de Primaris, se la dará. Y dado que Primaris se basó en la semilla genética original, no los afectaría cuando se actualicen con la semilla genética Primaris, de hecho, probablemente ayudaría a que no tuvieran que pasar por todo el proceso desde el paso 1. N/A, solo una cita aleatoria del arte de la guerra. La calidad de la decisión es como el ataque oportuno de un halcón que le permite atacar y destruir a su víctima. Sun Tzu. El arte de la guerra. Capítulo 65. Tras el nombramiento de Kega, Botame como árbitro, el profeta del pesar se enteró de que las fuerzas del UNSC estaban tomando el control del asentamiento humano llamado, Los Escombros. Los Kit-Yar murieron y se perdió el contacto con los humanos en la estación. Pero no antes de haber encontrado algo en uno de los motores de deslizamiento espacial que habían obtenido de los insurrectos.
Si bien el motor de deslizamiento espacial estaba desgastado y viejo, habían logrado obtener 8 ubicaciones de mundos humanos de los motores. Pero no quería que fueran derrotados una vez más, así que ocultó la información mientras planeaba en secreto reunir una flota masiva para comenzar a atacar estos lugares. A pesar de su creencia de que los humanos eran débiles e inferiores, no podía negar que sus suposiciones habían sido completamente revertidas. A pesar de enfrentar numerosos desafíos, los humanos habían demostrado una resistencia increíble y se negaron a sucumbir a su posible exterminio. Había oído hablar de un rumor sobre un presunto líder humano que era el principal responsable de las pérdidas del Covenant durante el inicio de la guerra. Sus agentes han estado recopilando información de las colonias exteriores humanas y pronto se revelaría la identidad de esa persona. Una vez que conozca la identidad del líder humano, hará de esa persona su objetivo principal para librar a los humanos de un líder capaz y lidiar con un problema constante que sigue interfiriendo con sus planes. Pasó días sumergido en sus piscinas psíquicas ceremoniales, con los ojos entrecerrados y los labios morados murmurando antiguas oraciones. Pidió ayuda a los antepasados, los santos mártires de la Alianza que habían derribado a innumerables enemigos. Su esencia se arremolinaba con la de ellos, y su sabiduría colectiva lo ayudó a formular un gran plan. Mientras tanto, en Reach, Axel había visitado la sede de la Oficina de Inteligencia Naval, ONI. La sede de la ONI se llamaba Sol Base, y era desde donde se llevaban a cabo las operaciones principales y demás. Por lo general, se podía encontrar al comandante en jefe de la ONI, pero considerando que Axel era el comandante en jefe y el presidente, le resultaba difícil estar siempre presente dentro de la base. Pero habían surgido algunas cosas sobre las que necesitaba estar informado y, como tenía tiempo, decidió escuchar la información durante una reunión cara a cara. La primera persona con la que se reuniría sería Catherine. Ella había regresado de su tiempo en las instalaciones de investigación en Trove y había obtenido información sobre cómo detener un organismo peligroso al que los Forerunners se refieren como el inundación. Por supuesto, Axel estaba interesado en esta información ya que el diluvio sería una gran amenaza en el futuro y aún tenía que tomar medidas para evitar que el organismo se propagara una vez que finalmente ocurriera. En segundo lugar estaba la Sección 0, que supervisó las investigaciones internas que implicaban erradicar y eliminar programas ilegales y monitorear al personal de la ONI para prevenir la corrupción interna. En tercer lugar fue la Sección 1 de la ONI. La Sección 1 es la rama propia de recopilación de inteligencia de la ONI. Como tal, los servicios de la sección son utilizados con mayor frecuencia por las fuerzas del UNSC. Sus responsabilidades incluyen la recopilación de información y el descifrado de códigos mediante espionaje militar. La información publicada por la sección 1 incluye avisos de evacuación para mundos coloniales y despliegues de fuerzas Covenant. También es responsable de ocultar toda la información sobre los lugares que la ONI desea mantener ocultos al ojo público. La cuarta fue la sección 2 de la ONI. La sección 2 es la rama de propaganda de la ONI, también son responsables de las operaciones psicológicas. Sin embargo, abiertamente, la sección 2 solo trata de la comunicación externa y la moral pública. Maneja la comunicación entre colonias para reducir la difusión de rumores e información que dañaría la moral. Bajo las órdenes de Axel, la sección 2 fue responsable de revelar al público los detalles del programa Spartan 2 para elevar la moral en todas las colonias. Una vez que la información sobre los Spartans fuera hecha pública, la sección 2 tendría que mantener el estatus casi mítico de los Spartans dentro del ejército enumerando a los muertos en acción como desaparecidos en combate. Afortunadamente, hasta ahora, ningún Spartan 2 ha muerto, por lo que no pueden incluir a ninguno como Mia. La siguiente fue la sección 3 de la ONI, que es el departamento del que Axel es el jefe además de ser el comandante en jefe de la ONI. La sección 3 es responsable del desarrollo de las MCU, la creación y el desarrollo del exitoso programa Spartan 2 y varias operaciones negras. Dentro de la ONI, su reputación era ampliamente conocida principalmente por sus logros con las MCU y el programa Spartan 2, ya que los demás no conocían exactamente las operaciones negras. La siguiente fue la sección 4, que es un grupo de investigación clandestino empleado por la ONI para el reconocimiento de nuevos mundos, además de realizar esfuerzos de xenoarqueología. La ONI utiliza estos esfuerzos para reclamar nuevos mundos para su uso personal, sin la supervisión del gobierno unificado de la Tierra. También había algunas otras subdivisiones dentro de la ONI que realizaban otras operaciones y misiones y cosas así, pero Axel no estaba aquí para verlas. Tan pronto como su Pelican aterrizó en Sol Base, afuera ya había una fila de soldados alineados listos para recibirlo. Era de esperarse, ya que era la primera vez que visitaba Sol Base, era el presidente del UNSC, un almirante de alto rango y un héroe conocido por la humanidad. Cuando salió del Pelican, toda la fila de soldados se puso firmes y realizó un saludo. Entre el grupo,
Axel había notado que algunos Spartans también estaban alineados. Inmediatamente los reconoció como miembros del equipo azul. Sabía que estarían aquí y planeaba reunirse con ellos, pero no sabía que vendrían a recibirlo tan pronto como llegara. Tranquilo, afirmó mientras comenzaba a caminar por la fila hasta que se paró frente a un Spartan en particular. Jefe maestro, es bueno verte de nuevo, dijo Axel mientras miraba a los demás Spartans. No me olvidé del resto de ustedes, recuerdo cada una de sus caras. Los espartanos quisieron sonreír ante sus palabras, pero mantuvieron su profesionalismo militar. Confío en que todos ustedes se hayan estado cuidando, ¿verdad? Axel continuó, su mirada recorriendo la línea de soldados mientras los Spartans asentían al unísono. Sí señor, respondió con confianza John 117, el jefe maestro. Hemos mantenido nuestros programas de entrenamiento y hemos participado en muchas batallas en las colonias exteriores ayudando a evacuar a civiles y reforzar posiciones militares. Excelente, aprobó Axel, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente mostrando una sonrisa de satisfacción. He oído hablar de sus logros, son lo que esperaba de todos ustedes. Luego, se volvió hacia una mujer alta que estaba junto a John 117. Sus ojos azul helado miraban directamente a su pecho, ya que él era mucho más alto que ella, que ya medía alrededor de 7 pies. Había leído sobre su nueva apariencia en las noticias pero no creía que fuera mucho más alto que un Spartan normal. Spartan 087, Callie, se dirigió a ella. Señor, respondió ella, su tono firme pero respetuoso. He estado escuchando historias sobre tu velocidad en el campo de batalla. Sigan con el buen trabajo. Lo haré, señor, dijo mientras estaba a punto de abrir la boca para decir algo más pero terminó sin decir nada. Axel se dio cuenta de esto y sintió curiosidad por saber qué quería preguntar. Si quieres preguntar algo, adelante, Callie. Señor, si me permite, ¿cómo llegó a ser tan alto?, preguntó Callie porque tenía curiosidad. Al mismo tiempo, todos los demás soldados también sentían curiosidad. No puedo decirte eso ahora, pero ten en cuenta que eventualmente el resto de los Spartan 2 tendrán una actualización similar que los hará mejores, afirmó Axel mientras miraba a todos los Spartans. Y en cuanto a los soldados normales del ejército, no me he olvidado de ustedes, sus vidas son igual de importantes que las de un espartano o al menos así lo veo, agregó Axel mientras miraba la hora. Ahora no los retendré más, están todos despedidos, dijo Axel mientras los soldados volvían a ponerse firmes. Axel les ordenó continuar, lo que oficialmente los despidió de nuevo a sus deberes. Después de intercambiar algunas palabras más con los Spartans, Axel se disculpó y se dirigió al corazón de Sorbes. La multitud de personal de la ONI lo saludó con respeto cuando pasó junto a ellos, algunos incluso le estrecharon la mano antes de que continuara. Dentro de la sala de conferencias principal, representantes de cada sección de la ONI esperaban su llegada. Se sentó a la cabecera de la mesa y conectó un pequeño microchip en la mesa que permitió a Omni conectarse a la sala de conferencias para poder monitorear a los otros jefes de sección para ver si le decían mentiras o eran sinceros. Está bien, comencemos, dijo Axel mientras Catherine se levantaba para comenzar su sesión informativa. N/A, otra cita aleatoria del arte de la guerra. Que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche, y cuando te muevas, cae como un rayo. Sun Tzu. El arte de la guerra. Capítulo 66. Nota del autor, acabo de terminar otro viaje por carretera de 10 horas y ahora estoy de regreso en casa, por lo que volverán las actualizaciones normales. Catherine se paró al frente de la sala, frente a todos mientras presentaba sus hallazgos. A medida que profundizamos en los datos de Forerunner almacenados en Shield World, descubrimos una gran cantidad de secretos que nos han dado una mejor comprensión de su tecnología. Con la ayuda de Forerunner, también hemos descubierto información crucial sobre una amenaza importante que los Forerunners tuvieron que enfrentar, y que todavía existe en la superficie de Trove y posiblemente en otros planetas no descubiertos, explicó Catherine mientras extraía imágenes de la superficie del planeta. Al principio pensábamos que se trataba de simples parásitos que infectaban a todos los seres vivos que se encontraban en su entorno. Sin embargo, nuestra comprensión solo era parcialmente correcta. Ahora sabemos que estas criaturas se conocen como el Flood y son una especie de extremadamente contagiosa. Organismos parásitos. Se reproducen y crecen devorando seres sintientes con suficiente masa física y capacidad cognitiva. Mientras Catalina hablaba, aparecieron en la pantalla imágenes del diluvio para ilustrar aún más su explicación. El silencio se apoderó de la habitación mientras las imágenes pasaban, cada una más espantosa que la anterior. Catherine continuó, el Flood muestra un horrible nivel de adaptabilidad. Tras la infestación, alteran el ADN del huésped, modificándolo en varias formas que mejor se adaptan a sus necesidades. Quedó claro que esto no es solo una mera infección parasitaria,
sino también una forma. El diluvio no simplemente mata a sus anfitriones, sino que consume toda la materia orgánica y luego la reutiliza para satisfacer sus necesidades. Una ola de susurros se extendió por la sala cuando Catherine concluyó su presentación. Algunos se mostraron incrédulos, otros intentaron ignorarlo. Pero esta información no se habría presentado si no hubiera evidencia significativa que la respalde. Vicealmirante M.C. Lean, le daré a la sección 4 autoridad para realizar investigaciones sobre el diluvio y descubrir formas de contrarrestar la infección de los orgánicos, formas de evitar que la infección ocurra o formas de curar a alguien que ya ha sido infectado por ellos. Ordenó Axel. Si bien la sección 4 es un grupo de investigación clandestino empleado por la ONI para el reconocimiento de nuevos mundos, además de realizar esfuerzos de xenoarqueología, Axel planeó expandir su operación para investigar el diluvio. Principalmente porque las otras secciones tenían sus propias responsabilidades de las que ocuparse y la sección 3 estaba ocupada con el programa Spartan 3 junto con otros proyectos. Entendido, señor, respondió M.C. Lean. Iniciaremos los procedimientos de inmediato y los mantendremos informados sobre nuestros hallazgos. Con esto, Catherine concluyó su presentación. El siguiente paso fue la sección 0, el coronel Bell se levantó y comenzó su sesión informativa sobre los asuntos internos del personal de la ONI. Todo lo que tenemos que informar, señor, es que hemos arrestado a casi una docena de personas que colaboraron con los insurrectos, aparte de que no se han permitido actividades ilegales dentro de la ONI. Dijo el coronel Bell mientras concluía su informe y se sentaba. Sí, fue un breve informe, pero solo porque Axel ya estaba al tanto del personal que había sido sorprendido conspirando con los insurrectos. La semana anterior le habían enviado una lista de nombres que revelaba a todas las personas capturadas. Después de la sección 0 estaba la sección 1. La capitana Madison era la jefa de la sección 1 y había caminado hacia el frente para presentar su informe sobre la inteligencia reunida sobre el Covenant. El capitán le conectó un microchip en el escritorio que mostró un montón de información sobre las operaciones de espionaje militar que fueron realizadas por la sección 1 contra el Covenant para recopilar información sobre su cadena de mando. Durante una misión en Harvest, antes de nuestra derrota, interceptamos comunicaciones del Covenant que mencionaban a dos figuras importantes. Uno de ellos fue identificado como el árbitro, una posición militar muy estimada dentro del Imperio Covenant. Por lo que sabemos, solo los individuos de la raza Sangheili pueden ostentar este título, y se considera el rango más alto que se puede alcanzar en términos de religión, destreza militar e influencia política. La otra figura era conocida como el Profeta del Pesar, un nombre que se ha mencionado varias veces pero cuyo significado seguía siendo desconocido para nosotros hasta ahora. El Profeta del Pesar ocupa un lugar destacado dentro de los altos profetas del Imperio Covenant, y su posición implica un poder e influencia religiosos significativos. No estamos seguros de cuántos altos profetas hay, pero estos son individuos a los que debemos monitorear de cerca en caso de que se conozca su paradero. La capitana le concluyó su informe. Estoy de acuerdo, estas dos figuras son individuos muy importantes que debemos intentar capturar o matar. Si es posible, capturar incluso a uno de ellos nos permitiría extraer información valiosa sobre el Covenant, incluida la ubicación del espacio del Covenant. Agregó Axel mientras el capitán se sentaba permitiendo que la siguiente persona subiera. La siguiente persona en informar fue el director Isamu, el jefe de la sección 2. Señor, antes de comenzar solo quisiera agradecerle por todos sus aportes a la defensa de la humanidad. Sin su intervención mis dos hijas habrían muerto en Harvest, dijo el director Isamu mientras inclinaba la cabeza. Director, por favor levante la cabeza, dijo Axel mientras el director Isamu se ponía de pie. Como humano, es razonable que contribuya a la defensa de nuestra raza y nos empuje a llegar aún más lejos, pero no nos desviemos porque tengo asuntos más importantes que atender, afirmó Axel. Por supuesto, señor, respondió el director Isamu mientras comenzaba su informe sobre la moral pública de la UEG. Primero, gracias a su nombramiento como presidente, la moral pública ha estado en su punto más alto y estamos viendo un aumento en el apoyo al Consejo de Seguridad de la ONU y un aumento en el número de reclutas que se unen a cada rama. Nuestras victorias contra el Covenant dentro de las colonias exteriores han asegurado a las personas que podemos protegerlas y también han aumentado la moral del personal del UNSC. Dijo el director Isamu mientras abría un gráfico donde un lado tenía el 5% y el otro el 95%. Este gráfico es de una encuesta que el 80% de los miembros del CSNU habían realizado durante el último mes. Un lado son aquellos que están dispuestos a arriesgar sus vidas y hacer lo que sea necesario para proteger a la humanidad, mientras que el otro lado son aquellos que no están dispuestos a arriesgar sus vidas y hacer lo que sea necesario para proteger a la humanidad. Dispuesto a llegar tan lejos para salvar a la humanidad. Sin embargo, la mayoría de la gente dijo que está dispuesta a hacer lo que sea necesario. Explicó el director Isamu.
Originalmente había usado esta encuesta para evaluar la moral de aquellos que servían dentro del CSNU, pero el resultado lo sorprendió incluso a él. Esto es interesante, respondió Axel. Aunque no estaba interesado en enviar personas a morir luchando contra el Covenant que fueran físicamente superiores a un humano, no se puede evitar ya que el Covenant tiene docenas de razas que componen su imperio y cada raza tiene algo único que los hace más fuertes. Al menos esto demuestra que la moral está alta, gracias director, dijo Axel mientras el director Isamu tomaba asiento. La sección 4 no tenía nada de qué informar, por lo que el resto de la reunión se dedicó a discutir operaciones futuras, planificar algunas misiones de recopilación de inteligencia y dar nuevas responsabilidades a algunas secciones para expandir las operaciones. Después de unas horas de escuchar informes, reunir información de inteligencia y discusiones que llevaron a más preguntas, Axel había despedido a todas las secciones. Uno por uno, los oficiales se levantaron de sus asientos y abandonaron la habitación, dejándolos solos a él y a Catherine. Después de que todos se fueron, ella saltó a sus brazos mientras él estaba sentado. Afortunadamente, la puerta estaba cerrada y nadie podía oírlos a través de sus confines secretos. La sala estaba destinada a reuniones confidenciales, diseñada para evitar que miradas indiscretas pudieran ver el interior. Catherine se acurrucó en sus brazos y suspiró satisfecha, extrañé mucho esto. Ella notó cómo su cuerpo había cambiado desde la última vez que estuvieron juntos, pero todavía le resultaba familiar y reconfortante. Yo también me perdí esto, pero no nos quedemos así por mucho tiempo o podríamos despertar algo, advirtió Axel mientras las mejillas de Catherine se sonrojaban ante sus palabras. Ignorando su advertencia, ella se movió para sentarse en su regazo, frente a él. Ella se inclinó hacia adelante y le susurró al oído, sabes, Axel, a veces deberías simplemente disfrutar el momento y no preocuparte por esas cosas. Al escuchar esto Axel se puso de pie mientras se agarraba de la cintura. Si insistes, llevemos esto a otro lado. Catherine asintió, estando de acuerdo con él. La dejó y los dos salieron de la habitación y se dirigieron hacia sus habitaciones ubicadas dentro del edificio. Mientras tanto, en la tierra, Miranda estaba sentada en su habitación trabajando en la tarea que le había dado su maestra. Siempre hacía su trabajo a tiempo y estudiaba casi todos los días para poder llegar a ser como su padre. Ahora tenía 7 años y ya mostraba signos de su gran inteligencia. Si se le diera suficiente tiempo, sería como una versión miniaturizada de Axel, al mando de barcos y liderando tropas hacia la victoria. Capítulo 67. 5 años después, 4 de abril de 2534. La construcción de la megaestructura Starletter estaba completa y había estado operativa durante más de 2 meses. Cuando comenzó la construcción, solo se especulaba sobre cuántos recursos proporcionaría o incluso si funcionaría como Axel dijo que lo haría. Pero durante el primer mes la megaestructura demostró que todas esas especulaciones eran erróneas. En el primer mes, la megaestructura había producido 1 tonelada métrica de diversos recursos que incluían titanio, hierro, platino, vanadio, osmio, etc. Desafortunadamente, no pudo producir gases como se pretendía originalmente, pero eso no fue un problema ya que podían extraer gigantes del gas para ese tipo de recursos. Con la nueva megaestructura completa, esto abrió la puerta para que se construyeran muchas cosas, incluidos los nuevos barcos que Axel planeaba construir. Sin embargo, estas nuevas naves eran muy avanzadas y más grandes que las naves normales del UNSC, por lo que Axel hizo que la Oficina de Investigación Naval, un comando subordinado de la ONI, ideara un nuevo diseño para los astilleros. Con la ayuda de la IA, la Oficina de Investigación Naval ideó 2 diseños que podrían utilizarse para construir barcos. Astillero Némesis. Estación orbital Nova/astillero. El primer astillero era un diseño más pequeño y mucho más barato que podía construirse rápidamente, mientras que el segundo astillero era tanto un astillero como una estación orbital que podía actuar como una estación de comando para las flotas del UNSC. Cuando se completaron los diseños, se inició la construcción de estas estaciones. Axel había aprovechado esta oportunidad para hacer frente al creciente desempleo y a millones de personas que se quedaron sin trabajo debido a que evacuaron su antiguo planeta. Cientos de miles de personas fueron reclutadas y capacitadas antes de que se completaran las megaestructuras para solucionar este problema. Porque una vez que se terminara de construir el elevador Star, tendrían un montón de recursos que abrirían muchas oportunidades laborales para millones de personas y proporcionarían mano de obra para todos los proyectos a gran escala que se planearan. Gracias a las corporaciones que compraron materiales del UNSC al Starletter, el dinero fluía como loco permitiendo al UNSC aumentar los empleos civiles y ofrecer un salario justo a todos. Innumerables personas que alguna vez estuvieron asustadas y desorientadas debido al desplazamiento de su planeta de origen ahora encontraron un propósito y un nuevo sentido de unidad. El proceso les había dado algo en lo que creer nuevamente.
Aunque el UNSC era principalmente una organización militar, había asumido el control de algunas de las responsabilidades del UEG para proteger mejor a todos los mundos humanos del Covenant. Sin embargo, al mismo tiempo el UEG perdió gran parte de su autoridad e influencia sobre los sectores civiles. El equilibrio de poder estaba definitivamente inclinado, pero la transición había sido sorprendentemente pacífica. Los civiles, aunque inicialmente dudaron, ahora han llegado a respetar y confiar más que nunca en la guía del Consejo de Seguridad de la ONU. La tensión que existía inicialmente comenzó a disiparse cuando Axel realizó una transmisión a nivel planetario abordando las crecientes preocupaciones. Su sincero discurso, que prometió estabilidad y seguridad laboral, hizo maravillas para calmar a la ansiosa población. También dio un impulso muy necesario a la fuerza laboral, que luego experimentó un aumento en el número de inscripciones. La rápida movilización de recursos civiles resultó beneficiosa tanto para el clima moral como para los numerosos proyectos de construcción. Trabajando incansablemente día y noche, los equipos del proyecto llenos de personas desplazadas y decididas avanzaron a un ritmo que sorprendió incluso a Axel. A cada trabajador de la construcción se le entregó su nuevo traje de vacío espacial que podría utilizarse en una amplia variedad de trabajos espaciales. Traje de vacío espacial. Se estaban enseñando iteraciones simuladas de los nuevos sistemas de naves al personal de la Armada en entrenamiento y a algunos oficiales en servicio activo que ya prestaban servicios a bordo de otras naves del UNSC. Tomaría tiempo construir barcos para reemplazar las flotas actuales del UNSC, por lo que, mientras tanto, aquellos que no estén despegados recibirían el entrenamiento. Además de las mejoras civiles, Axel, junto con algunos ingenieros, crearon la próxima generación de armas para el CSNU que involucraban armas de energía. A partir de ahora solo se crearon un rifle y una pistola para uso de la infantería, mientras que otras armas más destructivas aún estaban en desarrollo. Rifle de energía. Pistola de energía. A diferencia de otros equipos militares, Axel había puesto una restricción a las armas de energía para permitir que solo el CSNU las desarrollara. De esta manera no caerán en manos enemigas hasta que acabemos con los insurrectos. El proyecto Spartan 3 fue un éxito y creó miles de Spartans mejorados con la cirugía de semillas genéticas, haciéndolos más fuertes que el proyecto anterior. Los Spartan 3 tenían su propia armadura separada de los Spartan 2, que es mucho más fuerte que la armadura Spartan 2. Armadura Spartan 3. Y con miles de nuevos Spartans, Axel creó la nueva rama de operaciones Spartan del UNSC que supervisaría todas las operaciones Spartan. Spartan Operations se creó como una subrama de la ONI y el comandante en jefe de la ONI era el líder de jure de la rama. Axel tampoco se olvidó de los Spartan 2, ya que también se habían sometido a una mejora de semilla genética diferente que era superior a la que obtuvieron los Spartan 3, pero no tan fuerte como la suya. Eran más altos y más fuertes que los Spartan 3, lo que los convertía en la fuerza más elitista que tenía actualmente el UNSC. Además de las mejoras espartanas, casi se estaba desarrollando una mejora para los marines y miembros del ejército, así como una mejora general de la población que se implementaría al nacer para ayudar al niño a convertirse en un nuevo humano. A diferencia de las mejoras quirúrgicas por las que pasan los Spartans, las mejoras que se implementarían para uso civil fueron solo una mejora genética para mejorar el crecimiento humano de la próxima generación. Los de los marines, el ejército y la fuerza aérea tendrían el mismo efecto, pero en lugar de aumentar su altura, solo aumentarían sus atributos físicos generales, tiempo de reacción, reflejos y vista. Los oficiales también se someterían a una versión debilitada del aumento Spartan que solo mejoraría su capacidad para tomar decisiones tácticas y oportunas. Las mejoras variarían dependiendo de la rama, los oficiales navales solo necesitaban comandar desde su barco mientras los oficiales de la marina y el ejército estaban en primera línea, por lo que necesitaban más mejoras físicas. La fuerza aérea necesitaría un mayor tiempo de reacción, reflejos, vista y fuerza para poder controlar mejor los cazas, los barcos de transporte, las naves de descenso, etc. Fue mucho hacer varias mejoras diferentes para cada rama y luego probarlas para asegurarse de que funcionan. Luego había que considerar qué pasaría si los cuerpos de algunas personas fueran incompatibles con las mejoras o no pudieran soportarlo en absoluto. Es por eso que se necesitó más tiempo antes de que pudieran lanzarse para un uso generalizado. Por último, Catherine se había sometido a su propia mejora de semillas genéticas. Si bien no es tan poderoso como los otros, mejoró su capacidad cognitiva más de lo que ya tenía y le ofreció una vida más larga. En unas pocas décadas, Axel quería que la esperanza de vida humana aumentara a cientos de años para ayudar con el crecimiento de la población en el futuro una vez que se abordara el pacto. Capítulo 68. La capitana Talia y la teniente Taylor caminaban por la base Halls of Sword hacia la oficina de Axel. Habían sido convocados para reunirse con él.
Taylor había terminado su formación para convertirse en oficial y se le concedió el rango de teniente debido a su experiencia previa en el campo. Hace 5 siglos, cuando la humanidad aún no había explorado las estrellas ni inventado los viajes espaciales, los candidatos a oficiales generalmente eran elegidos entre un grupo de personas más jóvenes. Sin embargo, desde 2489, el CSNU ordenó que todos los solicitantes de escuelas de oficiales debían tener algún tipo de experiencia de campo, ya que serían responsables de gestionar equipo y personal militar irreemplazable y, más tarde, de las vidas de las poblaciones civiles. Gracias a eso y a que se graduó como el mejor de su clase, Taylor pudo obtener el rango de teniente después de su graduación y pasó a la escuela secundaria para avanzar en su educación. Talia, por otro lado, era capitana de una fragata del UNSC y formaba parte de un grupo de batalla desplegado en las colonias exteriores. Había participado en 3 batallas contra naves Covenant más pequeñas como fragatas y corbetas. Ella había ayudado a su oficial superior a planificar numerosos contraataques contra flotas Covenant y había recibido una recomendación para un ascenso. Mientras paseaban por los pasillos, Talia y Taylor intercambiaron historias de sus viajes individuales desde que se separaron. Talia contó su tiempo al mando de una nave y liderando la lucha contra el Covenant, mientras que Taylor habló sobre su tiempo en la escuela de candidatos a oficiales y la atención adicional que recibió debido a su estrecha relación con Axel. Después de unos minutos de caminata, llegaron frente a la puerta de la oficina de Axel. La oficina era una habitación transparente y dentro se podía ver a Axel hablando con un MCU familiar que ambos reconocieron. Axel los había visto en la puerta y les había hecho un gesto para que entraran mientras continuaba su conversación. Cuando los encuentre, comandante, quiero que los capturen vivos. Tenemos que interrogarlos y descubrir más información sobre su célula, dijo Axel refiriéndose a una nueva célula insurreccional que fue descubierta en Luigna a partir de una comunicación interceptada. Sí, almirante, los encontraré y los traeré vivos, respondió Amer, quien ahora era parte de un equipo de operaciones especiales que trabajaba junto con agentes de la ONI y otras fuerzas especiales para rastrear y ubicar células insurrectas tanto en las colonias exteriores como en las afueras, colonias interiores. Muy bien, eso es todo lo que tengo, comandante. Despedido. Amer realizó un saludo antes de darse la vuelta para irse. Pero antes de irse, miró los 2 rostros familiares frente a él y los saludó. ¿Cuánto tiempo sin ver al capitán Talia y al teniente Taylor?, dijo Amer. Lo mismo ocurre, comandante, le deseo suerte en su misión, dijo Talia sin querer detenerlo. Lo mismo ocurre con el comandante, tal vez la próxima vez podamos alcanzarlo, agregó Taylor. Solo el tiempo lo dirá, respondió Amer mientras salía de la habitación y recorría el pasillo. Mientras tanto, Axel se había levantado para saludar a sus 2 antiguos subordinados ya que hacía años que no se veían. Al ver su imponente figura, los 2 tragaron saliva porque parecía un titán en comparación con ellos 2. Qué bueno verlos a los 2 de nuevo, ha pasado un tiempo desde que estábamos todos juntos así, dijo Axel mientras le sonreía a los 2. De hecho, así es, almirante, respondió la capitana Talia, devolviéndole la sonrisa con un gesto respetuoso. Al principio, estaba un poco tensa ya que Axel era básicamente como un héroe para todos y estaba en otro nivel en comparación con ellos, pero su sonrisa alivió la tensión y le recordó que a pesar de estar en otro nivel seguía siendo la misma persona de antes. El teniente Taylor se mantuvo un poco más rígido, claramente todavía ajustándose a las sutilezas que venían con el rango que había alcanzado. Es agradable estar aquí, almirante. Axel señaló las sillas frente a él. Por favor, tome asiento. Se volvió hacia su escritorio y volvió a sentarse en su asiento. Primero cuéntame tus experiencias, dijo Axel queriendo escuchar sus propios pensamientos sobre el asunto en lugar de lo que le decía un simple informe. Fue desalentador, por decirlo menos, confesó. Tomar el mando de una fragata, sabiendo que cada decisión que tomaba podría tener consecuencias de gran alcance tanto para mi tripulación como para la misión, fue mucha presión. Pero tenía un gran equipo detrás de mí, y ellos me ayudaron. Estar a la altura. Taylor asintió mientras escuchaba las palabras de Talia. Su experiencia había sido similar pero diferente dado su papel. La escuela de candidatos a oficiales fue muy rigurosa, dijo, recostándose en su silla. Pero todo valió la pena cuando me gradué como el mejor de mi promoción. Mi experiencia de campo también resultó invaluable durante la formación avanzada. Axel escuchó atentamente sus experiencias, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Fue satisfactorio ver a sus antiguos subordinados prosperar en sus respectivos roles. El futuro del CSNU parecía un poco más brillante con oficiales como estos. Es bueno saber de los informes que parecía que ustedes 2 recibieron muchos elogios y recomendaciones de sus oficiales al mando y se destacaron en sus respectivos roles, comentó Axel. La mayor parte fue gracias a que aprendí de ustedes y la experiencia que adquirí me ayudó a alcanzar el primer lugar de mi clase en la escuela OCS.
Taylor agregó que gracias a su decisión de convertirse en oficial sintió que su futuro sería interesante. Sí, fue una experiencia única servir bajo tus órdenes y hacer cosas que un oficial naval normal no haría, como liderar una operación de operaciones especiales para atacar una base insurreccional. Talia estaba haciendo referencia a la batalla de Eridanus II contra los insurrectos y el coronel Robert Watts. Bueno, esto puede ser un viejo dicho, pero un líder a veces debe predicar con el ejemplo, y a veces sentarse en una silla en el espacio viendo una batalla puede resultar aburrido, afirmó Axel. Aún así, me alegra saber que de tu experiencia conmigo aprendiste mucho. Axel se reclinó en su silla y entrelazó los dedos. Son oficiales como ustedes dos quienes serán la columna vertebral de nuestros esfuerzos. Los dos escucharon atentamente a Axel mientras decía la frase anterior. Ahora no perderé mucho tiempo hablando del pasado, continuó Axel, pronto crearé una mejora de oficial similar a la mejora Spartan, solo que no lo hará. Tendrá todos los efectos como la mejora Spartan. Una vez que esto se implemente en todo el UNSC, mejorará en gran medida las capacidades de todas las ramas contra el Covenant. De todos modos, para hacerlo simple, estoy reuniendo un grupo particular de oficiales para reclutar en la nueva flota. Se creará una vez que los nuevos barcos comiencen a terminar la construcción. Explicó Axel. Esta será la primera flota de naves de próxima generación, y quiero que sea la mejor flota que tenga el UNSC. Por supuesto, las otras flotas también se actualizarán con las nuevas naves, pero antes de que eso suceda, el plan es crear una nueva flota llena de barcos de próxima generación para que los oficiales relativamente jóvenes puedan prosperar en sus funciones y demostrar su valía, continuó Axel. Almirante, con el debido respeto, comenzó Talia, levantando una ceja, ¿está diciendo que estamos siendo considerados para esta nueva flota? Axel simplemente asintió mientras extendía la mano para abrir un cajón, sacaba 2 bloques de datos y los deslizaba sobre el escritorio hacia Talia y Taylor. No solo está siendo considerado, sino que también ha sido seleccionado, afirmó. Yo y el CNO creemos en sus habilidades y su potencial. Estas son sus órdenes oficiales. Ambos oficiales miraron los cuadernos de datos colocados ante ellos en atónito silencio. Mirándose el uno al otro para tranquilizarse, simultáneamente extendieron la mano y agarraron los dispositivos. Al leer los detalles asignados en el interior, su sorpresa se convirtió en una mezcla de orgullo y anticipación. Taylor dejó escapar un silbido bajo mientras revisaba su tarea. ¿Un puesto en el equipo de operaciones especiales de la flota recién formada? Eso es un gran salto con respecto a la escuela OCS. No te lo ofreceríamos si no pensáramos que puedes manejarlo, dijo Axel con firmeza. He visto tu potencial, Taylor. Tienes lo que se necesita. Dirigiéndose a Talia, Axel continuó, en cuanto a usted, capitán, tomará el mando de una de las naves de nueva generación. Aún no han terminado de construirse, pero una vez que estén terminados, se le dará el mando de una de ellas y probablemente una promoción considerando el tiempo que lleva construirlos. Los ojos de Talia se abrieron ante esta nueva asignación. Había escuchado rumores sobre estos barcos, tecnología de punta, sistemas de armas avanzados, definitivamente a mundos de distancia de su anterior posición como capitana de una fragata. Y posiblemente vino con un ascenso. Gracias, almirante. Es un honor para mí, dijo Talia, con la emoción espesando su voz. No te decepcionaré. Axel le dio un gesto alentador. Sé que no lo harás, Talia. Taylor se aclaró la garganta, rompiendo el silencio que siguió. ¿Puedo preguntar quién más ha sido seleccionado para esta nueva flota, almirante? Aún estamos ultimando la lista, respondió Axel, cruzando las manos sobre su escritorio. La mayoría se anunciará una vez que hayamos completado todos los preparativos necesarios. Una nueva flota. Esto parece un punto de inflexión en la guerra. Murmuró Taylor, con los ojos todavía puestos en sus órdenes. Lo es, respondió Axel, estas naves de próxima generación nivelarán el campo de juego en términos de combate espacial. Un pesado silencio descendió sobre la habitación mientras los dos contemplaban lo que esto significaba, no solo en términos de sus propios roles sino de las implicaciones más amplias para la humanidad en su lucha contra el Covenant. ¿Y qué hay de usted, almirante?, preguntó finalmente Talia, rompiendo el silencio. ¿Qué papel jugará usted en esta nueva iniciativa? Para empezar, supervisaré la formación y entrenamiento de esta flota. Afirmó Axel. Una vez que estemos operativos, asumiré el mando. Talia y Taylor sonrieron emocionadas por sus nuevos roles. Iban a ser parte de algo grandioso. Lo último es el entrenamiento para las nuevas naves, ya que serán diferentes de las naves actuales del UNSC. Ustedes dos asistirán a esta capacitación junto con otras personas y aprenderán cómo funcionan las nuevas naves hasta que estén terminadas, agregó Axel.
Los dos asintieron mientras la información sobre la ubicación del entrenamiento era enviada a los dos paneles de datos en sus manos. No tenían más preguntas, así que después de recibir el lugar de entrenamiento, dejaron al oficial ansioso por aprender sobre los nuevos barcos. Una vez que se fueron, Axel continuó recorriendo una lista seleccionando algunos oficiales jóvenes para ocupar algunos de los puestos de oficiales dentro de la flota. Para los puestos de oficiales de mayor rango, se eligieron algunos oficiales veteranos para desempeñar estos roles y aportar experiencia para desarrollar las habilidades de los oficiales jóvenes. Ya se estaban construyendo astilleros encima de Rich para construir estos nuevos barcos y ya se estaban implementando planes para la creación de la nueva flota. Capítulo 69. En el transcurso de los siguientes meses, se establecieron proyectos de construcción en todas las colonias interiores y exteriores. Se estaban construyendo numerosas estaciones de defensa orbital en la órbita de las colonias exteriores. Sobre Arcadia, se estaba construyendo una estación /diagonal astillero Nova Orbital que sería una estación central para las naves del UNSC que operaban dentro de las colonias exteriores. El planeta había sido elegido por su gran población. Además de la estación Nova Orbital, se estaban construyendo dos astilleros Némesis junto a ella para que numerosas naves pudieran ser reparadas lo más rápido posible y así cuando comiencen a reemplazar naves más antiguas del UNSC puedan hacerlo en grandes cantidades. Las nuevas naves funcionarían con la energía de vacío recientemente descubierta que se utiliza para impulsar toda la tecnología Forerunner. Ofreció un aumento significativo en el poder de los barcos, permitiendo equiparlos con una amplia gama de armas ofensivas y defensivas. Debido a esto, se crearon nuevas armas para las nuevas naves para reemplazar el antiguo armamento del UNSC por otros nuevos. Se crearon nuevos cañones automáticos para reemplazar los antiguos con cañones automáticos estándar en cada barco, mientras que los cañones automáticos pesados estaban en barcos más grandes como acorazados, portaaviones, cruceros pesados y destructores pesados. Nuevo cañón automático estándar. Nuevo cañón automático pesado. También se creó un nuevo McCannon para reemplazar al anterior. Esta vez tenía forma de torreta eliminando la necesidad de girar hacia el enemigo para disparar permitiendo disparar en cualquier dirección. Nuevo cañón Mac. Por último, estaba el nuevo cañón de iones, cuya función principal era derribar escudos de barcos enemigos e inutilizar sistemas. El cañón de iones estaba limitado en sus disparos, ya que necesitaría unos minutos para recargarse, por lo que tendría que usarse estratégicamente durante las batallas para conservar los disparos de iones. Nuevo cañón de iones. El sistema de misiles de las antiguas naves del UNSC también se implementó a pequeña escala dentro de los nuevos diseños de naves. Los hilos de misiles se instalarían en la parte superior del barco, pero continuarían utilizando tecnología de misiles antigua, ya que la atención se centró principalmente en los nuevos cañones que eran más efectivos que los misiles. Pero los misiles tenían sus usos y por eso se implementaron a pequeña escala. El primer barco, que sería el nuevo barco de clase fragata, sería el primero en completarse porque su tamaño era más pequeño que el de los otros barcos de nueva generación. Se necesitarían 2 meses para construir una fragata y, hasta el momento, solo habían completado unos pocos astilleros Némesis. Los astilleros Némesis tardan 1 mes en alcanzar un nivel operativo en el que puedan comenzar la construcción de un nuevo barco, lo que significa que el astillero no estará terminado al 100%, pero podrá encargarse de la construcción de un barco mientras el astillero todavía esté en construcción. La estación Nova Orbital, por otro lado, tardaría 8 meses debido a su tamaño en comparación con los astilleros Némesis y su función. La estación Nova Orbital no era solo un astillero sino una estación que ampliaría las operaciones del UNSC en varias regiones del espacio. Estos nuevos inventos para la Armada aumentarían su potencia de fuego contra las naves Covenant, permitiendo a las naves del UNSC luchar cara a cara con una nave Covenant. El combate terrestre tampoco había sido olvidado ya que el siguiente proyecto en el que se estaba trabajando era el Proyecto Titán. El objetivo del Proyecto Titán era desarrollar un traje móvil que pudiera despegarse rápidamente en primera línea para realizar múltiples tareas. Sería pilotado por un humano o MCU y tendría una IA integrada para ayudar al piloto a controlar la máquina grande. El Titán mediría 6 metros de altura y estaría vestido con una armadura de titanio. Este gigante luciría una variedad de sistemas de armas, como cañones giratorios, cápsulas de misiles y armas basadas en energía que se estaban desarrollando junto con los nuevos cañones de barco. El Titán estaría equipado con un sistema hidráulico de alta resistencia impulsado por energía de vacío, lo que le otorgaba una agilidad impresionante para su enorme tamaño y ofrecía un tiempo operativo ilimitado. Podía atravesar terrenos irregulares con facilidad y saltar grandes brechas o fortificaciones enemigas, demostrando una presencia física imponente en el campo de batalla. El siguiente paso fue implementar sistemas avanzados de inteligencia artificial dentro del Titán.
La IA fue diseñada para trabajar en estrecha colaboración con el piloto para gestionar las operaciones del sistema, como la adquisición de objetivos, el despliegue de armas, la navegación y el diagnóstico del sistema. La IA también podría operar de forma independiente si el piloto estuviera incapacitado o no pudiera realizar sus tareas, asegurando que se hiciera todo lo posible para proteger al Titán de caer en manos enemigas y recuperar al piloto sano y salvo. Complementando estos desarrollos en la tecnología de combate terrestre, hubo avances en equipo personal y armamento para infantería. Los rifles y pistolas de energía ya estaban desarrollados y producidos en fábricas, pero necesitaban expandirse a otros tipos de armas que ofrecieran una mayor cantidad de potencia de fuego, como una ametralladora Gatling impulsada por energía, pistolas RAL impulsadas por energía, etc. En cuanto a los métodos de formación, también están sufriendo una revolución con la llegada de los simuladores de realidad virtual. Permitirían a los soldados experimentar una amplia gama de escenarios de combate, desde batallas espaciales hasta incursiones terrestres, sin tener que estar físicamente allí. Estos simuladores de realidad virtual serían capaces de recrear cualquier entorno del universo conocido, hasta el más mínimo detalle. Los soldados podrían usar un traje sensorial completo que replicaría la sensación y la temperatura exactas del entorno y proporcionaría un retroceso realista cada vez que se disparara un arma. También replicaría la sensación cuando les disparan, los tiran al suelo, los lanzan al aire por una explosión, etc. Todo era mental ya que realmente no estaban en estos escenarios, pero la realidad virtual hacía que pareciera que sí. Sin embargo, esto no podría reemplazar estar en primera línea cuando comenzó el caos, pero los prepararía mentalmente, para que no se congelaran cuando los disparos comenzaran a volar y las cosas comenzaran a explotar a su alrededor. La flota y las fuerzas terrestres del UNSC estaban cambiando, volviéndose más fuertes y tecnológicamente más avanzadas con cada año que pasaba. Con estos avances, las colonias exteriores sintieron una mayor sensación de seguridad y protección. Los humanos tengan tiempo de fortalecer su ejército, afirmó el profeta de la verdad. Sus agentes incrustados en las colonias exteriores han visto un aumento masivo de fuerzas militares humanas y nuevos vehículos militares. Los humanos ya han repelido la mayoría de nuestros ataques, así que ¿por qué deberíamos enviar otra flota a atacar uno de sus mundos y arriesgarnos a permitir que más naves sean destruidas? Argumentó un Sangheili del Consejo de Maestros. El Consejo de Maestros, también conocido como Consejo de Comando, es un organismo de mando típicamente activo en cada flota Covenant. El Consejo normalmente está formado por individuos de alto rango, incluidos Sangheili e incluso maestros y nobles Sanshum asignados a la flota. Durante tiempos de guerra, las tropas Sangheili son enviadas a la batalla por el Consejo de Maestros, que normalmente dictaba las necesidades de guerra del Covenant. El Consejo también normalmente se ocupaba de ascensos, tácticas, planificación de operaciones y otras direcciones en tiempos de guerra, al tiempo que tenía la autoridad para enviar espías al campo de batalla para informar sobre las acciones de los comandantes de campo, para garantizar que los informes de los oficiales no fueran exagerados para beneficio personal y designar sitios de importancia para el ataque del Covenant o reforzar ciertas posiciones defensivas según sea necesario. Con la pérdida de la flota de interdicción gloriosa que fue destruida a excepción de la nave de mando, el Consejo de Maestros es muy cauteloso a la hora de enviar más flotas Covenant. Aunque la flota actual es mucho más grande que la flota anterior, el Consejo de Maestros aún no conocía el alcance total de las armas humanas. La flota actual llamada Flota de Justicia Particular estaba comandada por el nuevo árbitro, Kega, Botamee y contenía 60 barcos. Si no avanzamos hacia los mundos humanos con esta nueva flota, correremos el riesgo de que se vuelvan demasiado fuertes para que podamos eliminarlos. Ya tenemos 8 ubicaciones de mundos que están ubicados más cerca de su mundo de origen. Si atacamos estos mundos entonces podremos obtener información sobre su mundo natal y luego atacar el corazón de su lamentable raza, respondió el profeta de la verdad. Si no tomas medidas, entonces te haré actuar, agregó el profeta de la verdad mientras despedía a los Sangheili, lo que provocó que los guardias personales del profeta lo escoltaran fuera de la habitación. Mientras lo escoltaban afuera, Tru se había puesto en contacto directamente con el árbitro Kega, Botamee. Sí, jerarca, respondió el árbitro. Te enviaré la ubicación de nuevos mundos humanos que quiero que ataques y averigües información sobre su mundo natal para que podamos quemarlo hasta los cimientos, ordenó el profeta de la verdad. El árbitro no dudó y respondió, se hará, jerarca. El avatar holográfico del profeta desapareció de su consola mientras el árbitro Kega, Botamee preparaba su flota para atacar una de las colonias interiores del UNSC. 10 horas más tarde, en el mundo central humano de Actium, la fuerza de defensa local del UNSC estaba llevando a cabo sus tareas típicas. Dentro de una de las torres de control de la estación de defensa orbital, el teniente Kellyan Maxwell estaba sentado en su escritorio monitoreando el radar como lo hace todos los días. Él y su equipo monitorean los radares para detectar naves entrantes, ya sean Covenant o UNSC.
Si son del UNSC, simplemente les piden que envíen sus códigos de autorización para confirmar que no son una nave del UNSC secuestrada. Si son Covenant, entonces se activarán las estaciones de defensa orbital y se enviará un mensaje de socorro al CENTCOM indicando que están bajo ataque. Pero eso nunca ha sucedido desde el comienzo de la guerra, y no esperaba que sucediera ya que eran parte de los mundos del núcleo que están estrechamente protegidos y no han sido atacados ni una sola vez por el Covenant. Eran alrededor de las 12 del mediodía y había comenzado a cansarse un poco, por lo que él y su amiga desde la escuela OCS, la teniente Sarah Scott, caminaron hasta el comedor para tomar un café. Una vez que tomaron su café decidieron quedarse y charlar un rato. Entonces, ¿cómo va todo con su esposa?, preguntó el teniente Scott. El teniente Maxwell suspiró porque no era nada bueno. Después de que la eché por engañarme, ahora está solicitando el divorcio y ha amenazado con llevarse a los niños y casarse con el nuevo chico con el que está. El teniente Scott le dio unas palmaditas en el hombro. Debe ser estresante lidiar con todo eso y luego tener que venir a trabajar. ¿No solicitó algo de tiempo libre para relajarse? No, porque eso solo empeoraría las cosas ya que no podría mantener mi mente ocupada y comenzaría a pensar en todo lo que está pasando y estar en el trabajo me mantendría alejado de eso y al mismo tiempo me daría un sentido de propósito. Dijo el teniente Maxwell mientras miraba a su izquierda una pantalla holográfica que mostraba una imagen de Excel con el mensaje: los logros de hoy fueron las imposibilidades de ayer. El teniente Scott miró hacia donde miraba y asintió con la cabeza después de ver el mensaje. Él es una inspiración para todos nosotros dentro de la Marina en este momento, ojalá algún día podamos conocerlo. El teniente Maxwell asintió con la cabeza, ya que conocerlo probablemente sería lo más grande que hubiera logrado en su vida. Los dos charlaron unos minutos más antes de que sonara la alarma de la instalación. Alerta, alerta, flota Covenant acercándose, todo el personal repórtese a sus estaciones asignadas, dijo el programa de guía mientras repetía el mismo mensaje una vez más. Oh, mierda, ahora no, dijo el teniente Maxwell mientras él y el teniente Scott dejaban su café y corrían de regreso a sus estaciones. ¿Crees que el Covenant realmente está aquí o es solo un simulacro?, preguntó la teniente Scott mientras su corazón latía más rápido de lo normal mientras corrían por los pasillos. Yo, no lo sé, tartamudeó el teniente Maxwell, su mente corriendo por el miedo. Pero necesitamos estar preparados de cualquier manera. Vislumbró el pánico en los ojos de Scott. Habían entrenado para esto docenas de veces, pero aún así nada podía preparar a una persona para la realidad. A pesar del miedo y el pánico, sus cuerpos todavía se movían y sus mentes se concentraban, mostrando su disciplina. Cuando irrumpieron en el centro de mando, el caos reinaba. La sala estaba llena de actividad, los monitores parpadeaban en rojo mientras los técnicos se apresuraban a determinar la gravedad de la amenaza inminente. En lo alto, la IA continuó advirtiendo: la flota Covenant se acerca. Maxwell rápidamente tomó su lugar frente a su terminal e ingresó sus códigos de acceso, sus ojos escaneando frenéticamente los datos presentados en la pantalla frente a él. ¿Cuál es la situación?, exigió, mirando hacia el sargento Collins, que estaba cerca, ladrando órdenes a los nerviosos miembros del personal. Exactamente lo que parece, respondió Collins, haciendo una mueca mientras miraba su propia pantalla. Tenemos múltiples resultados apareciendo en el radar. Con manos temblorosas, Maxwell volvió a su consola para examinar los datos entrantes. Un escalofrío recorrió su espalda mientras innumerables puntos rojos aparecían en el mapa de su sistema estelar, cada uno de los cuales representaba una nave Covenant. Al momento siguiente, el coronel a cargo de su equipo irrumpió. ¿Cuál es la situación?, preguntó el coronel Allen. Estamos ante una gran invasión Covenant, señor, respondió Maxwell, con la voz tensa por la tensión. Múltiples firmas en el radar, al menos 60 barcos. Nos han cogido por sorpresa. El rostro del coronel Allen palideció mientras procesaba la noticia. Respiró hondo para calmar sus nervios y se pasó una mano por el pelo canoso. ¿Están activas las estaciones de defensa orbital? Sí, señor, lo son, respondió el sargento Collins, que ya había activado las estaciones de defensa orbital. Muy bien, ¿se ha enviado la señal de socorro al CENTCOM?, preguntó el coronel Allen. La teniente Scott, que estaba sentada en su escritorio, respondió a su pregunta: sí señor, pero estoy recibiendo algún tipo de interferencia de la flota Covenant, podrían estar bloqueando nuestras comunicaciones, no estoy seguro. Maldita sí, murmuró el coronel Allen en voz baja. Intente recalibrar la señal, teniente. Necesitamos transmitir el mensaje. El teniente Scott asintió, su mirada era inquebrantable mientras se concentraba en su tarea. Trabajando en ello, señor. Señor, llamó la teniente Scott vacilante desde su puesto, con voz temblorosa pero clara en medio del caos. Acabamos de recibir una comunicación de una de las naves Covenant.
El ceño de Alan se frunció con confusión. ¿Qué? ¿Qué quieren? Esto era muy inusual. Covenant nunca intentó comunicarse antes de un ataque. No estoy seguro, respondió Scar, aprensivo. ¿Quieres que lo toque? El coronel asintió enfáticamente. Hazlo. Un momento después, apareció un holograma sobre la consola central, una figura alienígena vestida con una armadura ornamentada decorada con extraños glifos. La sala quedó en silencio cuando todos se volvieron hacia la imagen del árbitro Kega, Botame. Saludos, habló el holograma en un inglés gutural pero preciso, con un tono condescendiente y lleno de desprecio. Soy el árbitro Kega, Botame del Imperio Covenant. Su fin está cerca, humanos. Oren a sus dioses, porque ellos son su única esperanza ahora. La comunicación se cortó cuando la habitación estalló en susurros y murmullos. Silencio, ladró el coronel Alan. La habitación inmediatamente se calmó. Centrémonos en defender el planeta. Contactemos al teniente general y coordinemos nuestra inteligencia con ellos. Los distintos miembros del personal y oficiales comenzaron a concentrarse en sus respectivos trabajos, ya que necesitaban concentrarse en defender el planeta. Se contactó al teniente general a cargo de la defensa terrestre cuando comenzaron a coordinar sus esfuerzos de inteligencia. Unos minutos más tarde, el espacio superior de Actium se iluminó con explosiones y disparos de cañones cuando las estaciones de defensa orbitales se enfrentaron a la flota Covenant. Las estaciones de defensa orbitales ofrecieron una lucha formidable, pero fueron superadas en número y finalmente comenzaron a sufrir daños. Una hora más tarde. Sargento Collins, ¿cuál es nuestro estado?, preguntó el coronel Alan. La estación de defensa orbital Gamma acaba de apagarse, respondió Collins sombríamente, con frustración arrastrándose en su voz. Hemos perdido demasiadas estaciones, coronel. El coronel Alan apretó la mandíbula ante la noticia. Coronel, las naves de transporte Covenant han superado las defensas y están entrando a la atmósfera, informó el teniente Maxwell. Coordinen sus ubicaciones con el comando de las fuerzas terrestres para que podamos interceptarlos, ordenó el coronel Alan. El teniente Maxwell acusó recibo de su orden y envió los datos al comando de las fuerzas terrestres. Mientras tanto, el teniente Scar había interrumpido, ya logré comunicarme. La señal de socorro ha sido enviada. Una ola de alivio invadió el rostro del coronel Alan. Gracias a Dios, murmuró el coronel Alan. Los refuerzos llegarán pronto, así que sigamos con el esfuerzo. Una ola de reconocimientos vino de todos en la sala mientras se armaban de valor y se concentraban en sus responsabilidades. La primera invasión de un mundo del núcleo por parte del Covenant comenzaría con la puesta en acción de los nuevos vehículos militares. Cuando las naves de lanzamiento del Covenant entraron en órbita, fueron interceptadas por los nuevos cazas del UNSC, pero la mayoría de ellos lograron sobrevivir gracias al apoyo de las Vansee del Covenant. Capítulo 71. 12 horas después del mensaje de socorro, 7. Flota del CSNU. Muy bien, señoras, hagan fila. Gritó el sargento de artillería Avery Johnson mientras un pelotón de marines se alineaba frente a él. Había sido ascendido a sargento de artillería tras su participación en múltiples batallas terrestres en las colonias exteriores. El Covenant debió sentir mi sed de su sangre púrpura porque acaban de traerme un regalo, bromeó Johnson mientras caminaba entre la línea de marines. En sus manos había una espada de energía que se le permitió conservar después de que dos élites lo emboscaran y saliera victorioso. Una espada de energía, se burló, o más bien un palillo para nuestro buen amigo. Le dio una palmada en la espalda a un imponente infante de marina que superaba a Johnson. El marine sonrió y se cruzó de brazos. Necesitaré uno más grande que ese, sargento. La risa estalló entre las filas, aliviando la tensión que se había estado gestando durante horas. Había una calma inquietante antes de la tormenta y todos lo sabían. Johnson desactivó la espada de energía y la dejó caer sobre una mesa cercana. Después de eso, comenzó a caminar de un lado a otro frente a sus tropas, aplaudiendo. Muy bien, señoras, pongámonos serios. Tenemos una pelea increíble por delante. Los gruñidos del Covenant son duros, pero nosotros somos más duros. Sus élites son fuertes, pero nosotros somos más fuertes. Y sus profetas son astutos, pero ellos no tenemos nada que ver con nuestra inteligencia. Su carismática voz resonó fuertemente en el corazón de cada soldado. Los marines asintieron con la cabeza, ya que el fuego en sus ojos era visible. La camaradería que los unía era más fuerte que cualquier explosión de plasma o golpe de espada de energía. Eran hermanos y hermanas que se alzaban firmes contra un enemigo que buscaba borrarlos de la existencia. Ahora, en nuestro poder están las nuevas armas que el alto mando tan amablemente nos ha dado. Un rifle de energía y una pistola de energía. Todos hemos pasado por el entrenamiento y las simulaciones, así que no desperdiciaré mi agradable aliento para explicarlo. Afirmó Johnson.
Ahora prepárense. Quiero que todos los rifles sean revisados y revisados 2 veces. Asegúrense de que el chaleco antibalas esté bien ajustado. Y recuerden, Johnson hizo una pausa, señalando con el dedo a cada uno de ellos, nadie, y me refiero a nadie, muere sin el permiso de un servidor. ¿Entendido? Señor, sí, señor. Los marines respondieron al unísono. Eso es lo que me gusta escuchar, dijo Johnson, sonriendo. Vamos a mostrarles a estos bastardos del Covenant de que estamos hechos. Los marines se apresuraron a prepararse, revisaron sus armas y cargaron el equipo en los transportes. El hangar estaba lleno de actividad mientras todos se preparaban para la próxima batalla. 12 horas antes en Actium. Comando, aquí a Leader, tenemos los transportes Covenant y sus escoltas a la vista, enfrentándose ahora, dijo el líder hecho por radio. Dirigía un ala de cazas formada por 75 combatientes. Copia eso, líder hecho, buena casa, respondió una voz desde el otro lado. Este es el líder hecho de todos los escuadrones, todos conocen las misiones y el riesgo. Debemos evitar que el Covenant aterrice esos transportes para darle tiempo a nuestras tropas terrestres para prepararse. Wolfpack se enfrentará a los transportes, mientras que el resto de nosotros cubriremos el enfrentamiento. Las Vancees, explicó el líder de hecho. Copia eso, coronel, respondió el líder del escuadrón de Wolfpack. Es posible que tengamos estos nuevos y elegantes cazas de próxima generación, pero recuerden que todo se reduce al piloto en la caja, afirmó el líder de hecho. Con eso, todo el ala aérea comenzó a aumentar la velocidad para interceptar los transportes Covenant y Vancees que se acercaban. El cielo estaba pintado con un brillo azul procedente de los propulsores de los cazas cuando comenzaron su misión. En la cabina de su casa, el corazón del líder de hecho latía con fuerza, sus manos agarraban los controles de vuelo con determinación. Las naves Covenant se acercaban rápidamente, sus rayas moradas aparecieron frente al ala de los cazas del UNSC mientras el Covenant descendía más hacia la atmósfera. Pilotos, formen formación. Echelon correcto. Vamos a entrar en calor. Ordenó el líder de hecho mientras apretaba los dientes. Observó cómo sus escuadrones maniobraban hábilmente para posicionarse a cada lado de él, formando un patrón escalonado. Entendido, líder hecho, respondió un compañero más joven, su voz rebosaba determinación y confianza juvenil. Te respaldamos. Tan pronto como se acercaron a los transportes Covenant, una lluvia de fuego de plasma surgió de las naves Covenant. Maniobras evasivas, gritó el líder de hecho. Su caza giró y giró esquivando el fuego de plasma. Mientras tanto, el escuadrón Wolfpack siguió el ejemplo y se lanzó hacia los transportes enemigos. Sus armas apuntaron a los transportes Covenant y dispararon algunas rondas de cañones de riel y misiles Hellfire contra los transportes Covenant. Tengo uno. Un grito triunfante llegó por el canal de comunicaciones de uno de los pilotos de Wolfpack cuando una de las naves de transporte Covenant explotó en una brillante bola de fuego. Buen tiro, Wolfpack. Unidades hecho, mantengan a raya a esas Vancees. El líder de hecho gritó por el comunicador. Sus ojos recorrieron la cabina mientras maniobraba su nave en medio de la caótica batalla. Hecho 3 informando, fuerte fuego de plasma. Escudos reducidos al 30%. Una voz desesperada llegó por el canal de comunicaciones. Aguanta, Eco 3. Vamos a venir en busca de ayuda, respondió firmemente el líder de Eco. La pelea de perros continuó, cada segundo parecía una eternidad. De repente, otra ovación estalló por los enlaces de comunicación, otro transporte caído. Son 2 de 5. Los nuevos luchadores habían logrado mantenerse firmes e incluso demostrar su superioridad sobre los Covenant Banshees. La humanidad se mantuvo firme mientras más transportes Covenant eran derribados uno por uno, gracias a los implacables ataques de Wolfpack. Pero las Vancees también lucharon ferozmente, varios cazas del escuadrón hecho resultaron dañados o perdidos. Después de lo que pareció una eternidad, pero apenas media hora, el líder de hecho finalmente dio un grito triunfante, último transporte caído. Repito, el último transporte ha caído. Una ola de vítores surgió desde el ala cuando cumplieron su misión. Pero fue solo una victoria que solo detuvo un poco el avance del Covenant. Por el canal de comunicaciones, una voz procedente del mando había interrumpido su victoria. Líder hecho, RTV a la base para rearmarse y repostar, el Covenant ha desembarcado tropas mientras nosotros todavía estamos evacuando civiles a otro lugar, ordenó la voz. Copia esa orden, regresamos a la base de ETA en 20 minutos, respondió el líder de hecho mientras él y su ala formaban y regresaban a su base. Mientras tanto, en otro lugar del planeta, una guarnición del UNSC estaba luchando desesperadamente contra el Covenant, que lo superaba en número y estaba a punto de atravesar la base. Cabo, levante ese arma ahora mismo, gritó el sargento.
Harris mientras ayudaba a otro marine a levantarse. Sí, señor, dijo el cabo mientras tomaba el arma y comenzaba a dispararle al Covenant. Sargento. A Harris se le ordenó mantener esta posición para evitar que el Covenant flanqueara a otras fuerzas del UNSC, pero el Covenant las estaba invadiendo. Mientras estaba al mando de sus tropas, vio acercarse un tanque Covenant. Fuego privado contra ese tanque, ordenó el sargento. Harris, mientras el soldado a su lado, agarró su lanzacohetes y se preparó para dispararlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, un chacal le disparó en la cabeza matándolo instantáneamente. El francotirador de los chacales había penetrado el escudo privado sin darle oportunidad de cubrirse y matándolo instantáneamente. En la torre detrás de él, un francotirador del UNSC apuntó y mató al chacal que disparó al soldado. Lo tengo, sargento. Anunció el francotirador. Sargento. Harris no perdió el tiempo, agarró el lanzacohetes y apuntó al tanque Covenant. Fue la última bala que cargó y esperaba que hiciera el trabajo. Una vez que tuvo el tiro alineado, disparó el cohete que impactó el frente del tanque Covenant pero no lo destruyó cuando apareció el contorno de los escudos del tanque. Sargento. Harris se escondió detrás de una cubierta cuando comenzó a entrar en pánico. No podrían mantener esta posición sin su propia armadura para enfrentarse a la armadura Covenant. Mientras tanto, una gran figura blindada cayó del cielo y aterrizó sobre el tanque Covenant. Un cabo que había visto esto se detuvo para mirar la escena mientras todos los Covenant obligaban a centrar su atención en el fuerte ruido que habían escuchado. El cabo había reconocido la armadura que llevaba la figura, y sus ojos se agrandaron y mire sargento, gritó el cabo. Sargento. Harry se puso de pie al notar que el Covenant ya no les disparaba y vio a un Spartan en la parte superior del tanque Covenant arrancar un pedazo del tanque, agarrar a la tripulación del tanque y arrojarlos a 10 pies de distancia del tanque. Al mismo tiempo, más Spartans aparecieron repentinamente cayendo del cielo y aterrizaron en medio de las fuerzas del Covenant. Los Spartans no perdieron el tiempo y comenzaron a masacrar a las fuerzas Covenant, quienes se concentraron en los Spartans que acababan de llegar. Sargento. Harris no pudo evitar soltar un grito de alivio cuando vio a los Spartans atacar a las fuerzas Covenant, y su presencia cambió el rumbo de la batalla. De eso estoy hablando, exclamó, sintiendo una nueva oleada de esperanza. El cabo cerca de él simplemente se quedó asombrado. Había oído historias sobre los nuevos Spartans, pero verlos en acción era algo completamente distinto. Sus movimientos eran rápidos y precisos, su fuerza y resistencia incomparables y su valentía incomparable. Nunca podría verse a sí mismo parado en medio de las fuerzas del Covenant y manteniendo la calma. Uno de los Spartans saltó alto en el aire, chocando contra un elite. Había caído al suelo cuando algo duro presionaba su pecho rompiendo lentamente su armadura. El Spartan que aterrizó sobre él tenía su pie colocado sobre el pecho del elite y estaba aplicando presión lentamente antes de sacar su pistola de energía y dispararle al elite en la cabeza, matándolo. Cuando las fuerzas del Covenant comenzaron a flaquear bajo este nuevo ataque, el sargento Harris aprovechó su distracción para reunir a sus hombres. Muy bien, marines. No dejemos que esos Spartans se diviertan. Tenemos un trabajo que hacer, gritó el sargento Harris, dejando atrás el hecho de que había perdido toda esperanza hace apenas unos minutos. Combinadas con los Spartans, las fuerzas del UNSC habían tomado completamente el control de la batalla y habían comenzado a masacrar a las fuerzas Covenant. Capítulo 72. N/A, ustedes han sido geniales con el apoyo continuo y sé que no hago esto con tanta frecuencia, pero aquí hay otro capítulo para mostrar mi agradecimiento. Por encima de Actium. La séptima flota del UNSC acababa de saltar al sistema y lo primero que encontraron fue la enorme flota Covenant de 60 naves. Por supuesto, por la señal de socorro sabían que la flota Covenant tenía 60 naves. En respuesta, al vicealmirante Charles Hood se le concedió autoridad especial para utilizar 4 de los Forerunner Dreadnoughts en la batalla contra el Covenant. El vicealmirante Hood tomó uno de los Dreadnoughts como su nave de mando y los colocó al frente de la flota. Axel eligió 4 Dreadnoughts esta vez para meterse con los jerarcas del Covenant. Antes solo conocían 2 Dreadnoughts, pero después de esta batalla, se les informaría acerca de 4, lo que comenzará a generar algunos problemas entre los líderes del Covenant. En el puente de su nave de mando, el vicealmirante Hood miró la enorme flota Covenant frente a él y sacudió la cabeza. Escuchen todos, habló el vicealmirante Hood por el canal de comunicaciones que transmitía a toda la flota. El propio almirante Woods nos ha dado órdenes especiales. El vicealmirante Hood hizo una pausa por unos segundos antes de comenzar a repetir las palabras que Axel le había dicho que dijera antes de la batalla. El Covenant ha invadido nuestro mundo, buscando conquistar y destruir todo lo que amamos. Pero les digo que no nos acobardaremos de miedo. No retrocederemos.
Nos levantaremos, unidos, para enfrentarlos de frente. No solo defenderemos nuestro mundo, sino que aniquilaremos al enemigo. Lucharemos con coraje, con fuerza y con determinación. Les mostraremos el poder de nuestra voluntad, la fuerza de nuestra resolución. Mis hermanos y hermanas de armas, manteneos firmes, porque hoy luchamos para defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Juntos prevaleceremos. El vicealmirante Ood había gritado la última parte con gran convicción. En el momento en que terminó de hablar, una ola de vítores surgió de todos los barcos de la séptima flota. Ya estaban ansiosos por participar en la batalla, pero las palabras de Axel elevaron aún más su ánimo. Todos los barcos, ordenó Ood después de un momento de silencio, su voz resonando en toda la flota, todos adelante, llenos. Prepárense para la batalla. Con una respuesta inmediata, los motores de la flota cobraron vida en cada barco. Cada barco capaz de lanzar cazas había lanzado sus cazas, incluidos los Dreadnoughts que lanzaron sus millones de cazas clase Disper. Mientras tanto, a bordo de la nave Covenant Capital, el árbitro Kega, Botame estaba parado en el puente de su S.H. Wada. Superportaaviones con su sirviente, el exárbitro Ripa, Morame, junto a él. Árbitro, esos son los barcos de los que te estaba hablando, los últimos fueron 2 los que acabaron con mi flota en minutos, pero ahora hay 4, no. No pudo pronunciar sus siguientes palabras. Kega, Botame lo golpeó en la cara y lo envió hacia atrás 5 pies. ¿Cómo se siente ser golpeado por tu superior mientras intentas darle información importante? Debe sentirse bien, ¿verdad?, dijo Kega, Botame con una sonrisa en su rostro mientras continuaba mirando por la ventana. Normalmente, Ripa, Morame no habría permitido que le sucediera algo como esto, pero en este momento no tiene ningún poder para defenderse. Entonces, se puso de pie como si nada hubiera pasado mientras Kega, Botame se daba vuelta. Ahora, dices que estos barcos son poderosos, pero solo hay 4 y yo tengo 60 barcos, lo cual es más que suficiente para cuidar de ellos. Gritó Kega, Botame. Ripa, Morame solo negó con la cabeza porque sabía lo que estaba por suceder. En los siguientes momentos, los 4 Forerunner Dreadnoughts, que tenían armas de largo alcance, dispararon contra las naves Covenant de primera línea destruyendo 4 de ellas con una sola descarga. La explosión había causado daños a las naves Covenant cercanas y había llamado la atención de Kega, Botame mientras miraba lo que acababa de suceder. Interesante, pronunció Kega, Botame al notar el poder de las 4 naves. Todos los barcos disparan todas las armas. Ordenó Kega, Botame mientras se giraba hacia Ripa, Morame, quien solo le devolvía la mirada. Escuchó lo que decía su siervo y lo tomó en consideración. Unos minutos más tarde, toda la flota del UNSC estaba ahora dentro del alcance y también disparó sus armas contra la flota Covenant. A los ojos del Covenant, la batalla estaba a su favor porque todavía creían que sus naves eran todopoderosas contra las naves humanas a pesar de sus pérdidas anteriores durante el comienzo de la guerra. Sin embargo, en el lado del UNSC ni siquiera vieron a la flota Covenant en igualdad de condiciones con ellos. La victoria estaba garantizada en el momento en que el Covenant invadió uno de sus mundos centrales. A medida que avanzaba la batalla, el árbitro Kega, Botame había visto lo suficiente como para saber que no ganarían esta batalla. Todos los barcos se retiran, ordenó. No consideró esto una pérdida, sino una retirada táctica para reevaluar su plan de ataque. A bordo del puente de la nave de mando del vicealmirante Ood, la IA le había alertado de la retirada del Covenant. Almirante, se están preparando para una retirada total, alertó la IA. Bien, concentra todo el fuego en la nave Covenant más cercana a nuestra posición y como es seguro despliega todas las naves de lanzamiento a la superficie para ayudar a las fuerzas terrestres, ordenó el vicealmirante Ood. Sí, señor, respondió la IA. Dentro del hangar, las naves de desembarco ya estaban preparadas para partir desde que salieron a velocidad de guerra. Solo habían estado esperando hasta que fuera seguro desplegarse en la superficie, excepto los ODST que ya estaban desplegados en la superficie. Una a una, cientos de naves de desembarco comenzaron a abandonar los hangares de sus naves y avanzar hacia la atmósfera del planeta escoltadas por cazas y cañoneras. Después de unos minutos, las naves de lanzamiento habían traspasado la atmósfera y ahora estaban dentro de la atmósfera del planeta. Al mismo tiempo, se habían enviado avances del Covenant para destruir las naves de desembarco entrantes. El comando terrestre del UNSC no ha podido establecer control sobre los cielos debido a la falta de combatientes. El Covenant naturalmente tenía más combatientes de los que ya tenía en el planeta, por lo que establecer el control cielos fue difícil desde el principio. A medida que una de las naves de lanzamiento se acercaba a su punto de lanzamiento, estaba recibiendo turbulencias debido a la batalla aérea en curso entre los cazas del UNSC y las Vancees del Covenant.
Johnson, que estaba a bordo de esta nave de transporte, miró hacia el otro lado y vio a un soldado a punto de vomitar por toda la turbulencia que estaba sucediendo. Hijo, si vomitas en mi nave de entrega, saldré de este asiento y te arrojaré yo mismo. Gritó Johnson mientras el marine intentaba contener su vómito. Momentos después, las naves de transporte aterrizaron junto a otras naves de transporte y las puertas se abrieron, revelando una batalla que ya estaba en curso. Vamos marines, muévanlo, 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 hijos de puta, es hora de patear traseros de algunos Covenant. Gritó Johnson. El primero que se moje las bragas a causa del plasma deseará estar muerto, añadió Johnson mientras se unía a los marines en la batalla. Mientras los marines salían de las naves de lanzamiento, rayos de plasma de los gruñidos y élites del Covenant pasaron silbando junto a ellos, lanzando grandes trozos de tierra y escombros al aire. En medio del caos del campo de batalla, la voz profunda de Johnson volvió a bramar, ojos al frente, marines. Mantengan la cabeza gacha y las armas en alto. Y por el amor de Dios, no dejen de disparar hasta que todos y cada uno de ellos estén muertos. Los marines apretaron los dientes contra el calor y el ruido, los soldados avanzaron en una formación de línea escalonada, sus rifles de energía disparando a las fuerzas Covenant. La ola inicial de Covenant fue aniquilada bajo su implacable ataque, pero venían más, élites, gruñidos, chacales, todos cargando hacia adelante en un frenético contraataque. Justo cuando las cosas empezaron a calentarse, 2 Spartan 3 salieron de su nave de transporte y se unieron a la batalla. Rápidamente avanzaron hacia la línea del frente, lo que provocó que el Covenant se concentrara en ellos. Maldita sea, llévate toda la diversión, ¿por qué no?, comentó Johnson mientras los Spartans básicamente se hacían cargo de la batalla. Los marines simplemente lo siguieron tratando de mantener el ritmo mientras avanzaban. Sargento Johnson, creo que le gustará, dijo una voz por el canal de comunicaciones. Johnson miró hacia arriba y vio un barco de transporte que transportaba lo que los marines apodaron el tanque araña debido a su apariencia. Por si alguien lo olvidó, aquí está la foto del Spider Tank. Diablos, sí, eso es lo que yo llamo una máquina de matar Covenant, respondió Johnson mientras los Spider Tanks eran dejados y comenzaban a disparar contra los vehículos Covenant. Sobre el planeta, las fuerzas Covenant se habían retirado, dejando atrás a sus tropas terrestres algunos cruceros que apoyaban a las tropas terrestres Covenant en el planeta. Las fuerzas del UNSC habían comenzado a despegarse por todo el planeta para aniquilar al Covenant con el objetivo secundario de capturar a cualquier Covenant que se rindiera o hubiera quedado inconsciente. Esta batalla vio el despliegue de varios vehículos militares nuevos en una situación de combate real que incluía nuevas naves de transporte, el vehículo militar multipropósito no tripulado, el tanque Spider, nuevos cazas, nuevas cañoneras, Spartan 3, Energy Rifle y Energy Pistol. Los datos de combate recopilados ayudarían a desarrollar nueva tecnología destinada a corregir las debilidades de las armas y ampliar sus fortalezas. Capítulo 73. La flota Covenant se había retirado de la batalla a un lugar desconocido en el espacio. Pero cuando entraron en el desliespacio, unos pocos cazas clase ILT, MGT, Desperran LT emoticono cara de disgusto MGT, habían logrado seguir a las naves Covenant a través de su salto desliespacio. Las órdenes del vicealmirante Ood eran aniquilar al Covenant que había atacado Actium y planeaba llevar a cabo esas órdenes hasta el final. Las tropas terrestres habían aterrizado en el planeta y comenzaron a ponerlo nuevamente bajo control del UNSC, dándole al vicealmirante Ood la oportunidad de perseguir a la flota Covenant. Unas horas después de seguir a la flota Covenant al desliespacio, los cazas habían aparecido nuevamente en el radar de la nave, que los mostraba en algún lugar del espacio inexplorado. Señor, los cazas acaban de aparecer nuevamente en el radar pero, informó el oficial de navegación. ¿Dónde están ellos?, preguntó el vicealmirante Ood. Están en algún lugar del espacio desconocido, señor, una zona que no está en ninguno de nuestros mapas estelares, pero tenemos las coordenadas, afirmó el oficial de navegación. Muy bien, traza un rumbo hacia esas coordenadas, afirmó el vicealmirante Ood mientras se volvía hacia la IA del barco. Los 4 Dreadnoughts perseguirán al enemigo porque somos más rápidos, mientras que el resto de la flota permanecerá aquí y ayudará a las tropas de tierra. La IA a bordo del barco transmitió sus órdenes, mientras el oficial de navegación ingresaba las coordenadas en la consola. Una vez que terminó, preparó los motores y esperó el gesto final del vicealmirante Ood. El vicealmirante Ood dio el último asentimiento y la nave entró en el desliespacio durante unos minutos antes de llegar a su destino. Tan pronto como llegaron, encontraron a la flota Covenant enfrentándose a los cazas que los habían seguido a través del desliespacio. El vicealmirante Ood dio órdenes a la IA a bordo para que comenzara a disparar contra las naves Covenant mientras daba órdenes a los otros Dreadnoughts para que lanzaran a todos los cazas. Revuelve a todos los cazas, prioriza sus motores y cañones de plasma para desactivar sus naves.
Él ordenó. Si bien se le ordenó aniquilar la flota Covenant, Axel dejó en sus manos cómo hacerlo. Y vio esto como una oportunidad de capturar a algunos Covenant para traerlos de regreso para interrogarlos. Mientras se cumplían sus órdenes, los Dreadnoughts ya habían apuntado e inutilizado algunas de las naves Covenant mientras los millones de desesperación. Los cazas clase mantuvieron ocupados a los cazas Covenant y apuntaron a los motores y armas de plasma de cada nave. Llamarlo batalla sería un error, ya que se había convertido en una derrota unilateral ya que los 4 Forerunner Dreadnoughts parecían invencibles en comparación con las naves Covenant. Incluso los cruceros de batalla Covenant no pudieron hacer nada para dañar a los Forerunner Dreadnoughts. La diferencia tecnológica era demasiada incluso si la tecnología Covenant era superior a la de las naves regulares del UNSC. La batalla duró apenas 30 minutos ya que el Covenant no tuvo oportunidad de escapar y finalmente fue derrotado. Durante la primera batalla sobre Actium, el Covenant había perdido 15 barcos antes de retirarse dejando la flota con 45 barcos restantes. Ahora, durante esta batalla, la flota Covenant perdió 20 barcos que fueron destruidos debido a que sufrieron demasiado daño, dejando a los 25 barcos restantes inutilizados. A bordo de sus naves de mando, el vicealmirante Ood estaba parado frente a un MCU que tenía el rango de capitán y era parte de los marines del UNSC. Originalmente, los MCU estaban clasificados y considerados parte de la armada del UNSC, pero debido a su amplia gama de habilidades, se dividieron entre las diferentes ramas. Las MCU en el ejército y los marines del UNSC podrían ser soldados regulares aparte de un pelotón o escuadrón, o un oficial que lidere su propio pelotón de MCU que ayude a otras fuerzas terrestres. Dentro de la Fuerza Aérea del UNSC, los MCU estaban comenzando a usarse como pilotos para aumentar la cantidad de apoyo aéreo disponible para las fuerzas terrestres y aumentar la capacidad del UNSC para establecer un control aéreo total sobre una región específica del campo de batalla. Dentro de la ONI se utilizaron principalmente como personal de seguridad, apoyo a agentes activos durante asignaciones especiales y asistencia durante operaciones especiales. Por último estaba la nueva sucursal, Spartan Operations. Dado que la rama era principalmente para Spartans, a los MCU no se les asignaron roles en los que liderarán un escuadrón de Spartans, ya que los Spartan 3 eran mucho más fuertes que ellos. En cambio, fueron utilizados en funciones de apoyo para ayudar a los espartanos en el frente. Frente al vicealmirante Ood estaba Spark, el MCU marino con rango de capitán. Capitán, quiero que capture a cualquier Covenant que pueda, pero puede disparar a aquellos que se resistan, solo asegúrese de capturar al personal de Covenant de más alto rango. Ordenó el vicealmirante Ood. Ya era consciente de las capacidades de los MCU y sabía que cada uno de ellos conocía la diferencia entre un soldado Covenant regular y uno de alto rango. Copia eso, almirante, me aseguraré de ser suave con ellos, respondió Spark mientras se daba la vuelta y abordaba el transbordador que lo llevaría a la primera nave Covenant para abordar y tomar el control de la nave. Los transbordadores de los otros Dreadnoughts también partieron ya que cada Dreadnought tenía sus propios batallones de MCU. Mientras tanto, en Actium, las naves Covenant que estaban en la atmósfera del planeta habían sido derribadas, lo que permitió un asalto frontal total a las posiciones finales del Covenant. Los Spartan 3 abrieron el camino con marines y soldados del ejército detrás de ellos, mientras que la Fuerza Aérea estaba arriba con sus cazas y cañoneras. La lucha duró otra semana antes de que todas las fuerzas del Covenant fueran asesinadas o hechas prisioneras. El Covenant acababa de perder otra batalla importante que podría provocar una reacción en cadena dentro del Imperio Covenant que lo rompería o obstaculizaría gravemente su capacidad para continuar enviando flotas al espacio humano. El vicealmirante Ood había terminado la captura de las naves Covenant restantes. Obviamente estaban demasiado dañados para traerlos de regreso al espacio humano, por lo que en su lugar se enviaron equipos de investigación y rescate para revisar los datos de cada una de las naves y encontrar información importante. Un solo Forerunner Dreadnought había permanecido cerca de la flota Covenant destruida mientras los investigadores y rescatadores trabajaban entre las naves Covenant inutilizadas. Mientras tanto, en Reach, Axel fue informado sobre su victoria sobre el Covenant y la exitosa defensa del planeta. En respuesta, iba a realizar una visita personal a Actium en los próximos días para honrar a los que habían caído durante la invasión y a los que habían arriesgado sus vidas para defender el planeta. Al mismo tiempo, pronunciaría un discurso a toda la humanidad anunciando una nueva victoria sobre el Covenant y lo lejos que habían llegado gracias al arduo trabajo de cada persona. Sin embargo, antes de dirigirse al planeta, pasó a visitar a Catherine. Catherine estaba trabajando en un laboratorio ubicado en la región de alcance de Epos. El laboratorio fue creado dentro de una nave precursora estrellada que fue encontrada recientemente. Dentro del laboratorio,
Catherine había pensado que podrían encontrar algunos datos útiles dentro de la nave estrellada, ya que era la primera vez que se encontraban con una nave Forerunner estrellada. Después de pasar semanas descifrando los datos, descubrió datos de navegación que pensó que podrían conducir a otro mundo escudo que podría contener más datos sobre el FUAD o conducirlos a otra cosa. En lo que respecta a los datos de navegación del Forerunner, nunca hubo garantía de cuáles serían. Axel había tomado el ascensor hasta las instalaciones mientras lo llevaban a donde estaba Catherine. Una vez que llegó a su laboratorio, hizo un gesto a los guardias para que esperaran afuera mientras él entraba. Cuando las puertas se cerraron, Catherine se acercó y trató de darle un beso en la mejilla, pero él era demasiado alto para ella. Al ver esto, Axel se inclinó y ella le plantó un beso en la mejilla. ¿Cómo ha estado Miranda? Fue la primera pregunta que hizo. Axel respondió, la vi ayer y trabajamos en algunas de sus tareas. Realmente no necesitaba mi ayuda, pero fue una buena oportunidad para establecer vínculos. Ya veo, dijo Catherine mientras miraba hacia abajo con una cara triste. Hace un mes que no la veo, tendré que volver a verla y dejar de priorizar mi trabajo, afirmó Catherine. A diferencia de ella, Axel hacía tiempo para ver a Miranda delegando tareas en otra persona, mientras que Catherine intentaba hacerlo todo ella misma. Mientras hablaban, otra persona entró en la habitación interrumpiéndolos. Lo siento señor, no sabía que estaba aquí, respondió la persona ya que no sabía cómo reaccionar al ver a Axel. Axel extendió su mano para estrecharla y preguntó, mis disculpas, solo pasaba para ver algunos datos. Por cierto, ¿cómo te llamas? Ella dudó por un momento por el nerviosismo antes de tomar su mano. Soy la profesora Alan Anders, la doctora Halsey me había recomendado convertirme en consultora y trabajar con ella en algunos datos importantes. Explicó Anders. Ya veo, ella ha mencionado tu nombre antes, y siempre es con una nota de respeto, respondió Axel, retirando la mano. Confío en que encuentres el trabajo tan emocionante como Catherine. Anders asintió, un poco sorprendido de que alguien tan importante como él mostrara interés en cómo se sentía ella acerca de lo que estaban haciendo. Sí, señor, respondió, los datos que estamos encontrando no se parecen a nada que haya visto antes. Me alegro de que la doctora Halsey me haya incorporado. Axel asintió con aprobación. Se volvió hacia Catalina. Mira, ese es el espíritu que necesitamos, dijo a la ligera, lanzándole una pequeña sonrisa. Catherine le devolvió la sonrisa asintiendo, en reconocimiento silencioso del entusiasmo y la dedicación de Anders. Después de intercambiar bromas con Anders, ella le mostró los datos recopilados que les dieron datos de navegación a algún lugar ubicado en un espacio inexplorado. Esto es bueno, quién sabe qué encontraremos si vamos a estas coordenadas. Afirmó Axel. Lo sé, me muero por ir a ver qué hay ahí fuera, respondió Catherine. Axel había visto esa expresión en su rostro tantas veces y sabía que una vez que tiene esa expresión su mente tiende a preguntarse y olvida cosas que no se relacionan con su investigación. Ya tengo una nave que te llevará a ti y a tu equipo a esta ubicación, será el UNSC Spirit of Fire liderado por el capitán James Carter el que te llevará a estas coordenadas, respondió Axel. Catherine sonrió ante el comentario. Siempre es útil tener conexiones en las altas esferas, dijo, golpeándole juguetonamente el brazo mientras sonreía. Si puedes hacer bromas, entonces puedes recordar visitar a Miranda antes de irte, replicó Axel en respuesta a su humor con una pequeña sonrisa en su rostro. Catherine saludó a medias y respondió, sí, señor, yo me encargaré de ello. Al ver esto, Axel se giró y se dirigió hacia la puerta mientras decía, está bien, tengo cosas que hacer, Anders asegúrese de que recuerde ir a ver a Miranda. Dijo Axel mientras llegaba a la puerta. Sí, señor, me aseguraré de que lo recuerde, respondió Anders mientras Axel salía de la habitación dejándolos a los dos solos. Sabes que puedes dejar de ser tan rígido, él es solo un hombre, le dijo Catherine al profesor Anders. Eso sería imposible, ¿sabes lo popular que es? Respondió Anders. No creo que un civil normal como yo, que nunca lo ha conocido, pueda actuar con calma cuando la persona más poderosa de todo el CSNU entra a su lugar de trabajo. Será mejor que te acostumbres porque él estará cerca mientras trabajamos juntos, sonrió Catherine. Estaba ansiosa por presenciar su próxima interacción y la encontraba muy entretenida. Capítulo 74. Después de salir del laboratorio de investigación, Axel tomó el ascensor de regreso a la cima donde se encontraba la base Sword. Al regresar a Sword Base, un oficial estaba esperando junto a la puerta de su oficina. Tan pronto como Axel se acercó, el oficial se levantó y le entregó una tableta. Señor, aquí está el informe de la reciente invasión Covenant. Dijo el oficial mientras Axel tomaba la tableta y comenzaba a leer el informe completo.
El comienzo del informe estaba lleno de algunas páginas de registros de eventos importantes que tuvieron lugar y que involucraron comunicaciones por enlace de comunicaciones grabadas, batallas importantes y el despliegue de fuerzas en todo el planeta. Después de los registros estaba el informe de bajas que ascendía a 24. 695 bajas militares y 152. 487 bajas civiles. Más del 75% de las bajas reportadas ocurrieron dentro de las primeras 12 horas de la invasión, principalmente debido a que el UNSC tuvo menos defensores en el planeta durante el ataque inicial y el Covenant bombardeó el planeta desde la órbita. Sin embargo, estas bajas fueron mucho menores que las bajas proyectadas, que se estimaron en más de 50. 000 bajas militares y alrededor de 200. 000 bajas civiles. Esto demostró que el CSNU había recorrido un largo camino en términos de defensa de mundos y despliegue de fuerzas para contrarrestar las invasiones del Covenant. Normalmente, al UNSC le habría tomado semanas reunir una flota considerable y retomar el planeta atacado, que en ese momento ya habría sido vidriado y abandonado por el Covenant a menos que contuviera ruinas Forerunner. Pero gracias a la revolucionaria creación del motor Warp, viajar a través del espacio para las naves del UNSC ahora era mucho más rápido. Lo que normalmente llevaría semanas de viaje, ahora podría completarse en horas. Después de las bajas estaba la lista de la cantidad de equipos utilizados y destruidos para que pudieran ser reemplazados y el CSNU pueda realizar un seguimiento de su equipo militar para gestionar mejor la logística en todos los mundos. La segunda parte del informe fueron los resultados de la batalla entre la flota del UNSC y la flota Covenant. El UNSC había perdido 0 barcos durante el enfrentamiento pero tenía 4 barcos muy dañados. Mientras tanto, en el lado del Covenant, durante la primera batalla de Actium, el Covenant había perdido 15 barcos antes de retirarse. Luego, durante la segunda batalla, toda la flota Covenant fue aniquilada o inutilizada. El vicealmirante Ood había logrado tomar a muchos líderes Covenant de alto rango entre los prisioneros de la flota. Ahora la última parte del informe cubre los últimos días de la batalla para librar al planeta del Covenant. Después de leer el informe, Axel se pellizcó la nariz y suspiró. Si bien el número de víctimas fue mucho menor de lo que esperaban, sintió que podría haber hecho más para evitar la invasión en primer lugar. Su atención se había centrado en producir armas militares ofensivas para ayudar al Consejo de Seguridad de la ONU durante invasiones y batallas. Pero al mismo tiempo se había olvidado de aumentar sus capacidades defensivas. Claro, las estaciones de defensa orbital eran parte de sus capacidades defensivas y eran algo efectivas cuando no las superaban en número, sin embargo, necesitaban más. Una simple estación defensiva no sería suficiente para detener al Covenant, especialmente si seguían enviando flotas más grandes como acababan de hacer. Sus preparativos y revisión de las naves y armas del UNSC aún no se habían completado simplemente por el tiempo que llevó construir las cosas y la cantidad de mundos que debían defenderse. Devolviéndole la tableta al oficial, Axel se acercó a su oficial y se sentó en su escritorio. Se conectó a su computadora e inició el programa que siempre usaba para desarrollar nuevas tecnologías y probarlas en simulaciones antes de crear la versión experimental real de la tecnología. Al lado de su computadora, el avatar de Omni había aparecido porque tenía curiosidad por saber qué iba a desarrollar Axel a continuación. Entonces, almirante, ¿qué va a desarrollar a continuación?, preguntó Omni. Manteniendo sus ojos en la pantalla de la computadora y sus manos en el teclado, Axel respondió a su pregunta: me he estado concentrando demasiado en las capacidades ofensivas del UNSC y me he olvidado de equilibrar la ofensiva y la defensa. Bueno, sin ti creo que el UNSC probablemente estaría en un lío mayor del que está actualmente. Contigo han salvado millones de vidas del Covenant, e incluso has logrado derrotar al Covenant varias veces ahora. No recuerdo la última vez que el Covenant tuvo éxito en sus objetivos sin que tú los detuvieras. Omni había expresado su propia opinión sobre el asunto después de haber leído los muchos informes sobre las acciones pasadas de Axel antes de que fuera creado y las actuales. Realizó simulaciones sobre cómo habría sido el UNSC sin Axel y el resultado terminó siendo el mismo cada vez. El UNSC había perdido la Tierra después de décadas de lucha o fue completamente aniquilado por el Covenant. Es cierto, pero siempre se puede mejorar, afirmó Axel. Al escuchar esto, Omni abrió una pestaña en otra pantalla que revelaba una nueva tecnología. En ese caso, almirante, permítame ayudarlo. Axel apartó la mirada de su pantalla principal y la miró hacia la pantalla en la que Omni había mostrado la nueva tecnología. Tomando su tecnología ya creada y utilizando un poco de mi conocimiento, he creado una estructura de escudo planetario que podría utilizarse junto con la energía del vacío para crear un escudo que proteja al planeta de los bombardeos orbitales, explicó Omni. Imagen aquí. Axel leyó los datos sobre sus capacidades y descubrió que era exactamente lo que estaba a punto de encontrar.
El escudo de defensa planetaria generaría un escudo alrededor del mundo en un lapso de 10 segundos, lo que evitaría que cualquier otra cosa, además de las comunicaciones, viaje a través del escudo. Cualquier cosa que entre en contacto con el escudo se estrellará contra un campo de fuerza que bloqueará el ingreso de todas y cada una de las cosas. Por supuesto, esto también se aplica a las naves del UNSC, pero había una forma de evitarlo que involucraba una puerta del escudo para permitir que las naves entraran. Para volar hacia y desde el planeta. Se estacionarían flotas alrededor de estas puertas del escudo para defenderlas durante las invasiones y evitar que los grupos de abordaje tomen el control de ellas y permitan que las naves enemigas atraviesen los escudos. Esto es genial, Omni, esto es exactamente lo que necesitaba, exclamó Axel. Gracias, almirante, trato de ser lo más útil posible. Respondió Omni. Axel continuó leyendo los datos antes de hacer su siguiente pregunta: ¿qué más tienes que creas que puede ser útil? Omni mencionó otra tecnología que se parecía a un cañón gigante. Esto es lo que yo llamo la defensa de hierro. Puede construirse en cada mundo y es esencialmente un cañón Mac gigante que es más poderoso y más grande que cualquier cañón Mac conocido en este momento. Uno de estos podría atravesar el escudo de un crucero de batalla Covenant y hacer un agujero en su casco. Omni explicó.